Suscríbete a La Panterita. Par es para vos. Si sos profesional de la salud, ser socio de Comecipar es tu mejor opción para alcanzar tus metas. Con la cooperativa podés conseguir lo que siempre soñaste: tener un vehículo propio, construir una casa, realizar una especialización o ir de viaje. Todo es posible. Asociate a Comecipar y accede a una amplia variedad de servicios y a múltiples beneficios. Conocenos ingresando a nuestra página web y redes sociales. Comecipar, tu mejor opción. Muy bien, nos vamos. Chao, Gaby. Chao, señor. Buen fin de semana para todos. Chao, chao. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Lasca, el primer y único laboratorio de productos biotecnológicos en Paraguay. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real. Viví en grande con Peugeot Landtrek. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. El día a día en noticias a nivel monumental. 1080 AM es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buenos días, Arturo. Estamos con Nicolás Rojas, el papá de Robert Rojas. Partidazo, partidazo. ¿Cómo te va, Nicolás? Todo bien. Bueno, contanos, Nicolás Rojas. ¿Estás en Concepción, Nicolás? Sí, estaba en Concepción, a 35 kilómetros de Concepción, en Guajalí. Bueno, tu actuación del hijo ayer descollante, herea en todos los lados, comentarios de Nicolás. Debe estar muy orgulloso de Robert, tu hijo, porque es gran figura en River, y hacer gran figura en River es gran figura en el fútbol argentino. Y el fútbol argentino tiene una repercusión mundial, y más si se trata de River, uno de los grandes de la Argentina. Contanos cómo te sentí, el orgullo de papá, la mamá, la familia, por el caso de Robert, ¿no? Triunfando en River. Sí, estamos todos contentos. Toda la familia, hermanos, tíos, todos. Estamos muy felices. ¿Y hablan con él? Realmente no puedo festejar ahora porque cuando él ya tenemos que hacer la festejo. Va a venir el 19, me dijo. ¿Vuelve? ¿El 19 está acá? De diciembre. Y sí, está bien, el 19 de diciembre está diciendo que viene a pasar la fiesta del fin de año. ¿Y vos estás en permanente contacto con él como papá, Nicolás? Sí, hace cada día nos llama, hacemos mensajes. ¿Llegaste a ver el partido ayer? ¿Cómo? ¿Llegaste a ver, Nicolás, el partido de Robert ayer? Sí. Chapaité completo y ¿viste? Fue entrega de premios, todo. Todo, viste la entrega que hizo en la cancha, la fuerza que tiene, el coraje, en buen sentido la palabra.
como se dice, enchufadísimo está tu hijo en River en el fútbol argentino, Nicolás. Está en buenas condiciones ahora, estado físico 100%, está en buen momento. Y bueno, Nicolás, queremos compartir contigo el momento de ayer de tu hijo. Estamos viendo el partido, un ejemplo del segundo gol, cuando él recupera una pelota, incluso queda ligeramente lastimado con un despliegue físico extraordinario, y ese es, don Nicolás, el reconocimiento que se le hace. Juega bien, buen chico, trabaja con el grupo, lo respalda el técnico, está en la selección paraguaya, y ya estaban hablando incluso de una futura transferencia de tu hijo, Nicolás. Sí, así estaba, ojalá que vaya todo bien. Y bueno, Nicolás, que disfrute un segundo, te quedas con los compañeros aquí de Radio Monumental Fútbol a lo Grande. Estamos elogiando a Robert, quisimos hablar, hay que ir por el departamento de prensa, entonces le dijimos a los compañeros esta mañana, busquémoslo a los padres, y ahí está hablando Nicolás. Compañero. Don Nicolás, hablando seguramente permanentemente con Robert Rojas, como nos decía usted, sobre el tema de la posición, hoy ya firme de lateral derecho, cada vez mejor en ese puesto. Al comienzo como que le habrá costado un poco, porque él es más de características de zaguero central, pero hoy ya totalmente adaptado, incluso las últimas veces que vino a la selección jugó en ese lugar. Así mismo es, y en primer momento no estaba acostumbrado, pero después, antes en Guaraní él estaba jugando en lateral derecho, y después cuando viajaba en un giro en Orlando, ahí se lastimó el central, y ahí comenzó a jugar como central, siempre era lateral derecho. Siempre lateral derecho. Y cuando viene a Guaraní, perdón por remontarnos tiempo atrás, don Nicolás, cuando viene a Guaraní, ¿qué te dice? Cuando viene a fútbol de la capital, te ocupaba vos, a la mamá, a la familia, dónde iba a vivir, aunque está muy bien atendido en Guaraní. Es un poco alejarse del hijo cuando viene de Concepción para acá. Sí, pasaba mucha tristeza y después se acostumbraba poco a poco. Y él siempre decía, si yo jugaba voy a estar, si no juego me voy a ir otra vez. Siempre él dijo, pero él siempre jugaba de titular en los inferiores. Qué bien. Y bueno, ya lo están comparando con jugadores brasileños por la proyección, por la velocidad que tiene Robert Rojas, tu hijo Nicolás. Bueno, Nicolás, un saludo del aire, mandé para vos, para toda la familia, y orgulloso de tu hijo Robert, y hacerle llegar a Robert nuestro saludo también, Nicolás, aquí de Radio Monumental cuando hable con él. Gracias. Gracias. El papá, Nicolás Rojas, ¿quién lo trajo a él? No estoy recordando el nombre, pero... Sí, Ricardo Zárate, entrenador de inferiores, sí, que lo vio allá y lo trajo a Guaraní para quedarse ya en la capital. No sé si tiene oportunidad de ver ayer el partido. Sí. Muy bien. Esa velocidad que tiene, ese ida y vuelta, por eso lo están comparando, gracias a Rodrigo, con jugadores brasileños como Cafú, porque hace acordar a los argentinos y los brasileños ese tipo de ida y subida, sin ser carrilero precisamente, porque ayer jugaba en medio campo para arriba. Sí. Y hay una pelota que va. No sé si llega, ustedes no llegaron una vez cuando baja y saca la pelota después del segundo gol. No recuerdo esa. Él baja a gran velocidad y corta, tipo Pulpito Duarte, para que ustedes entiendan lo de hoy. Va y corta la pelota y saca, llega de atrás a tiempo. Ese fue después del segundo gol, donde parecía que incluso queda ligeramente lastimado, porque hace un gesto como que se toca la pierna, y cómo pelea, y cómo hace la jugada, y cómo recupera esa pelota. Entonces estamos hablando, y vos fuiste excelente jugador, Denis, en distintos puestos. ¿Cómo sabes en cuál te queda mejor? ¿Le queda mejor lateral derecho o qué le queda mejor a él? Él va conociendo la posición actualmente de medio para arriba, de aportar en el ataque. Eso es muy bueno. Habla muy bien de él, que rápidamente, porque no es fácil jugar de central y después pasar lateral. Es funciones distintas. Y eso le ayuda mucho al entrenador. Gallardo es un capo en eso y la verdad que lo está haciendo muy bien, increíblemente bien lo está haciendo. Tiene tu porte cuando camina, de hecho así. Sí, no tiene. Miento. Pero ¿No te parece algo análogo? Sí, pero tiene mucho más estado físico. No, yo sé que tiene más. Sí. No estoy echando. Tu manera de pararte, okay, tiene una similitud con vos, te digo.
Sí. Intuitivo, rápido. Rápido. Sí, intuitivo, rápido. Y lo que más me gusta de él es que tiene un estado físico impresionante. De principio a fin corre. No se cansa Por nunca. eso estoy rescatando una que quería hablar con él. Cuando baja, y vos lo ves en un lado, y cuando la televisión toma la imagen, ve que es él el que aparece dentro de su área para evitar un gol. Sí. Él puede decirte, y vos lo sabés muy bien, Denis, bueno, yo me voy arriba, ¿qué me van a pedir tanto? Claro. Me está pidiendo que suba. Voy a bajar por interés personal. Y yo creo que él tiene un interés personal en bajar también. ¿Vos te notás eso? Sí, noto realmente, y aparte está muy bien preparado. Me pone contento porque ganamos un lateral, ya con oficio. Mirá que no es nada fácil lo que le está pasando a Robert. Consolidarse en esa posición, porque él al principio todo le teníamos de central como marcador. Pasa que el equipo también lo ayuda a lucirse mejor, porque al jugar en la selección no puede explotar quizás las virtudes la confianza que tiene en River. En River es otra situación, porque una cosa es con la camiseta, eso pasa con todo, con el respeto de Robert y de todo, pero la mayoría de esos equipos son figuras, pero el tema es cuando tienen que pasar a la selección allí, la responsabilidad es diferente. ¿Influyen ahí? Sí, claro, los equipos, la estructura de juego. juego. Si fuera con Rubí, él no pasaba la media cancha. Claro. Si fuera con Baño no pasaba, y con Gallardo vuela, niño. Para mí hoy en día Gallardo es uno de los mejores entrenadores del mundo. Y vuela con Gallardo. ¿Cómo te va, Ricardo? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes para hoy y para los muchachos. ¿Qué tal, Ricardo Zárate? Vos lo trajiste a Guaraní a Robert y está hablando con su papá recién. Y ayer vimos un partido y se daba por muchas cosas, Ricardo. El hecho que River estaba para ser campeón con empatar y golea. Después teníamos a Robert Rojas, paraguayo, tenemos nacionalizado Díaz a la izquierda. Y uno dice, bueno, qué bien para el fútbol paraguayo y qué bien, y nos alegra todo lo de Robert, Ricardo. Sí, Arturo, imagínate cómo se están sintiendo ustedes de alegre por ser compatriotas nuestros, ¿verdad? Y el orgullo que yo siento por el hecho de haberlo ayudado en su inicio, en haberlo ayudado en su carrera, ¿verdad? Es un orgullo inmenso verle. Me emocioné anoche también al verle festejar, porque tiene bien merecido todo lo que le está pasando por su sacrificio, por su entereza como persona y porque siempre sobresalió en los lugares donde fue. Ricardo, hablamos con don Nicolás, el papá, estaba orgulloso como debe estarlo y está con el crecimiento futbolístico, y admiramos todo ayer la fuerza física, el resto que tuvo y la velocidad, Ricardo, ¿no? Es así, te lo vuelvo a repetir, alguna vez ya tuve una charla también sobre eso, ¿verdad? Y siempre les cuento a los periodistas de que lo primero que a mí me llamó la atención de Robert fue justamente su fuerza física, ¿verdad? Yo, cuando él venía a entrenar acá con nosotros, con su hermano, el que vive en Belén, él es el que es jugador nuestro. Y él a los 12, 13 años venía ya a practicar con nosotros y aguantaba todos los trabajos que hacían los de primera división. Y fue eso, yo antes de verlo jugar en la cancha, fue lo que me llamó la atención de él en una pretemporada que hicimos en un lugar en donde la Sorqueta se llama un lugar donde hay mucha arena. Fuimos a hacer los trabajos físicos ahí y él perfectamente aguantó todo el trabajo que hicieron los de primera división, que incluso algunos no aguantaban y él aguantó todo, y fue lo que me llamó la atención la primera vez. Y a partir de ahí le había dicho a su papá que le trajeran continuamente a las prácticas y después ya resultó ser lo que es hoy, ¿verdad? Físicamente yo creo que es, no estoy siendo súper dotado, pero físicamente pasa mucho los límites de lo que es un futbolista normal, ¿verdad? Sí, y Ricardo Zárate, cuando hablamos oportunidad de hablar con él, porque después se fueron contando las posibilidades ya en River, él tiene una autoestima muy importante, cree en lo suyo, nos daba la sensación cuando tenía que marcar así, ahora me toca marcarla ahora me toca marcarla el autoconvencimiento que podía. Yo creo que heredó eso de su papá, Arturo. Si uno, o sea, la gente que le conoce a su papá es así también, ¿verdad? Nos toca jugar, por ejemplo, ahora un torneo serio y él dice, no, poi c'è la minchietta in Yokota, y
y cubre, ¿verdad? O sea, porque él está convencido de eso. Yo creo que eso yo creo que sacó del carácter de su papá, de tener una autoestima muy elevado y que le ayuda por supuesto imagínate estar triunfando en un fútbol tan competitivo como el argentino. Yo creo que sumado a lo que es el tema físico, también su cabeza, está yendo la cabeza, tiene una autoestima muy grande y yo creo que le va a hacer para que consiga muchas cosas más, Arturo. Estamos hablando con Denis Camisa, récord en selecciones paraguayas, nos habla de su gestión, de cómo es con los compañeros, central, lateral derecho, hoy se siente cómodo, está Gallardo. Pero el jugador se siente así para triunfar en la Argentina, y no lo digo peyorativamente, venido del interior, poco en capital, viene a Guaraní, va a una pensión, espera, fuera de la familia, va y triunfa en River. Es para aplaudir, Ricardo, para aplaudir y de pie. Y te cuento un detalle, Arturo, ¿verdad?, de lo que es como persona. Él se mudó de la pensión de Guaraní el día que fue transferido a River. Ese día yo estuvimos con Cerrati, estuvimos con la gente, y yo fui testigo de que él hizo sus maletas sacando de la pensión de Guaraní sus cosas. Y en ese tiempo él ya era un jugador consagrado en Guaraní, incluso ya fue convocado a la selección, y tenía su tercero, era un hilo nada más en Guaraní, ¿verdad? Entonces eso te da la pauta de la clase de persona que es, y eso justamente es lo que le hace que logre todo su objetivo. Mirar desde afuera es una cosa y estar adentro otra, por eso es para aplaudir lo de Robert. Ojalá el fútbol paraguayo sea consciente de lo que está despertando Robert, por la juventud, por el carácter y por lo que tiene, por una generación que dice Denis Camisa tiene que cambiarla. Yo le digo a Denis Camisa, esto no va a ser fácil, pero después de lo que vimos ayer, hay muchas cosas para futuro, Robert, que todos necesitamos tener figuras cuando nos recordamos de grandes laterales, de grandes defensores, y tenés el mérito, Ricardo, de formar parte del operativo, presencia en capital, como está mencionando Cerrati, River en la Argentina. Así que elogioso por donde lo mire, Ricardo, y estará orgulloso vos seguramente cuando le dijiste a sus padres, voy a capital con Robert. Sí, Arturo, fuimos justamente cuando nosotros fuimos a probar, como todos saben, primero fuimos a la Olimpia, él se quedó aquella vez, pasó la prueba, se tenía que presentar, y él aún no había terminado el colegio, y aquella vez dijo que supuestamente a mí me engañó esa vez porque me dijo que no le citaron, pero yo me dijeron que sí le citaron. Entonces yo hablé con su papá, le dije, mira, por algo no quiere venir, entonces vamos a esperar más. Y al año siguiente a mí me piden en Guaraní, me dice el Adolfo Florentín, el que está ahora en Luque, me dice, mira, Ricardo, yo quiero... ¿Se cortó? ¿Cómo? No, seguí, por favor. Entonces, me dice que... Se corta, Ricardo. Vamos a recuperar con Ricardo todo esto que está contando. Las intimidades valoramos mucho, Ricardo, y uno tiene que ser repetitivo. Y cuando uno ve cómo jugó ayer, dice la puta, cuidarle, mimarle, protegerle. Hubo grandes laterales del hecho de Juan Torales, no puedo citar todo, Solalín, de Chiqui Arce, hay excelentes laterales en el fútbol paraguayo. Pero vos cuando tenés esta imagen ayer, saca pecho, y no hago populismo, entonces tenés que decirle al técnico, mira cómo juega, acá hay grupo, acá hay equipo, con Robert Rojas, se nota como dice el niño, ahí hay una... Y está Ricardo. Ricardo, discúlpame lo anterior, se cortó. Él no quiso jugar en Olimpia. Alguien le dijo algo, Ricardo. No es para ofender institucionalmente Olimpia. Algo que le picaba a Robert de no quedarse en Olimpia. Tiempo estaba en el segundo año de la media. Al año siguiente terminaba el colegio y según lo que él explicó fue eso, ¿verdad? De que... Qué pena se corta, che. Quería conocer lo de Robert. Ya volvemos, Luis.
La Agrícola Sales Seguros Generales, seriedad en seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Pushupé Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños, ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Ricardo Zárate, el que lo trajo a Robert Rojas a la capital, se fue al Olimpia por el estudio, él prefirió estudiar y posponerlo de Olimpia, decía Ricardo. Hola. Pues Ricardo, él pospuso Olimpia por los estudios. Así, sí, y por eso te digo que confía demasiado en su actitud, en su autoestima muy grande, porque él pospuso la venida a la capital un año, ¿verdad? Y salió mejor egresado de su promoción ese año. Y justamente la gente de Guaraní me llamó, me dijo que quería un central que venga y que juegue en Amor allá, porque tenía un torneo en Brasil en enero. Entonces yo lo traje, 20 minutos en un espacio reducido le dio el profesor Adolfo Juventini y ya aprobó su ida a Guaraní, y tuvimos que venir rápidamente a llevarle documentos y llevarlo ya la semana siguiente a Guaraní. Y ahora lo está viendo de lateral. Él venido como central, vino a Guaraní, ¿verdad? Sí, pero en sus inicios también acá con nosotros en el Deportivo de Leano, y incluso a los 16 años con la selección de mayores de Orquesta, él jugó de lateral, jugaba de lateral en sus inicios, después se hizo central. Y enseñarnos vos, Ricardo, cuando tenía 12, 13 años y le veía correr físicamente, eso ya está en él, el querer supera las ganas, todo. Vos te diste cuenta que tenía una gran entrega. Sí, Arturo, eso trae desde chiquito. Él cuando empezó en la división juvenil acá en el Deportivo de Leano con un amigo mío que ya falleció, Oscar Romero, jugaba de puntero derecho, y como él quería correr y el espacio era chico, ya de puntero derecho, entonces le ubicó de lateral, justamente para que pudiera aprovechar esa gana, ese estado físico que él tenía siempre. Ayer graficó el segundo gol, lo que es él. Se mete la pierna, recupera una pelota, queda medio molesto, después cuando viene Racing al contragolpe va y corta. Esa característica de que un jugador, no sé si la palabra es apasionado, responsable, dedicado, y que tiene muy bien la película de lo que puede ocurrir con él para adelante y las proyecciones como jugador. Estamos hablando de Robert Rojas, Ricardo. Es así, Arturo. Yo creo que así como dijiste, el segundo gol refleja lo que es su carácter, refleja lo que es él, ¿verdad? De ese luchador, de querer siempre para adelante, de no dejarse llevar por las adversidades, sino tratar de salir siempre adelante. Y yo creo que muchas veces yo le escribía cuando no iban bien las cosas, cuando en alguna derrota o en quizás cuando tuvo lesiones y todo eso, y siempre él tenía esa mentalidad de que iba a volver más fuerte, de que iba a volver mejor. Y yo creo que, así como te dije, conociéndolo, tiene bien merecido todo lo que le está pasando. Y satisfechos estamos todos, creo que elogiamos todo y necesitamos esta clase de jugadores en la selección por generaciones anteriores y por lo que viene. Por eso quedamos plenamente satisfechos y sacando pecho por lo que hizo ayer. Con esto quiero hablar contigo, Ricardo. En el buen sentido de la palabra, ya chiquitito, ya era medio atrevidito, creo. Sí. Con decirte que, ya te digo, practicaba con lo de la primera división, ya con 13, 14 años practicaba con primera división, y iba y embestía a su marcador, trataba de adelantarse, por supuesto que siempre perdía, ¿verdad? Pero ya tenía ese carácter a esa edad. ¿Y qué te hace pensar para el futuro? Estamos con Ricardo Zárate, quien lo trajo y fue su técnico en Concepción. ¿Qué te hace pensar? Porque ayer en la transmisión uno escucha y dice, se fue fulano, puede ir a Europa, puede ser transferido. ¿Cómo él va a asimilar esto, Robert? Hoy, en la repercusión en la Argentina,
¿Te imaginas cómo el pueblo tiene que asimilar todo esto? O le llamás, hablás con la familia, decía el papá que está llegando el 19 de diciembre para compartir con la familia. ¿Estás recogiendo toda la información, Ricardo, de lo que hablan de él? Sí, Julio, perdón, Arturo. Lo que pasa es que los medios argentinos también le dan un destaque tremendo a todo eso, ¿verdad? Y dentro de mis actividades también, yo con los chicos que estoy entrenando acá, soy profesor de educación física en la escuela también, y dentro de mis posibilidades estoy viendo las informaciones, ¿verdad? Que sobre todo me pasa a mi hijo, ¿verdad? Entonces es todo el ocio, y ojalá que siga bien y que pueda tener una transferencia a Europa que seguramente le va a venir muy bien a él y a su carrera, y yo creo que se merece todo eso. Bueno, Ricardo, ¿y otro que lo representaste lo trajiste, no, de Robert Morales? Sí, el mismo. A Robert Morales, Roberto Fernández, que ya están jugando en primera. Bueno, ahí quédate. Acá hay un padrino de Roberto Fernández, que es Denis Caniza, que dice Denis Caniza, este va a ser un crack. ¿Así es, Denis? Sí, totalmente. Así es que felicitaciones, Ricardo, porque lo preparaste muy bien para que puedan venir aquí a la Asunción a triunfar. Y yo creo que más bien les trabaja un poco la cabeza también, ¿verdad? Porque yo creo que la preparación en sí muchas personas pueden darle, ¿verdad? Pero yo creo que, no sé si Denis me ha de recordar, pero yo jugué en primera división en Guaraní, entonces tengo esa experiencia de haber pasado de inferiores, sé lo que es pasar las inferiores con necesidades, subir a primera, tener dificultades, o sea, siempre traté de transmitirle eso a los chicos, y yo creo que los que entendieron el mensaje, yo creo que están sobresaliendo. Ricardo, un saludo al aire, gracias por este tiempo, te repito, acá Denis Caniza es el principal, no sé si va a ser padrino, si qué va a ser Roberto Rojas, pero dice selección nacional, dice Ricardo, el caso de Roberto Rojas. Bueno, Ricardo, un saludo para vos, gracias por este tiempo estupendo, magnífico lo de Robert en la Argentina. Chao, Ricardo, gracias. Dale, gracias a usted, Arturo, un abrazo. Gracias, Ricardo, Robert Rojas. ¿Viste Cafú? Lo comparan con Cafú. Sí. El relator se demasiada emoción. Hay que llevar, se fue uno, otro, lo van a querer. Es un jugador que va y le debe $1.450.000 a Guaraní. Exactamente. Guaraní sigue esperando el cobro de esa cuota. Y hay que saber si no tiene porcentaje de ser transferido a Europa. Sí. Denis Caniza, a ese nivel, con lo que es ayer el público, con la venta del jugador, con River en Argentina, hay demasiado a favor de él. Sí, mucho, tiene todo ahí con el momento, sí. Y volviendo un poquito a lo que es Concepción, ¿verdad? Los jugadores que están viniendo, también va a ese paso Roberto Fernández y Morales mismo. Sí, pero estamos hablando de defensor. Sí. La nueva etapa. Sí, la nueva etapa. La nueva etapa es, sin dejar que todos sean viejos. Si tuviésemos todo como Roberto Rojas ayer, qué fabuloso sería todo. Sí. Y si... Qué fabuloso sería nuestro fútbol si tuviese, si esta manera de transmitir la idea del técnico, lo que quiere, hacerlo andarte, meterte arriba. Contaba Ricardo que jugó incluso de puntero derecho. Sí, de tanta energía que tenía lo tuvieron que bajar de lateral. Que viene del padre, porque decía el ejemplo padre, jugando ahí torneos senior, que es así igualmente, tiene ese rasgo, ese ímpetu, largame la pelota que yo voy a correr, o sea, viene ya en la sangre, tienen allí la forma del estilo de juego, y en este caso lo de Robert, ¿verdad? Y acordate una cosa, en River hicieron historia de Chito Ayala, sí. Pedro Sarabia, el lateral izquierdo Rojas, Ricardo Rojas, la hora de media cancha, creo que le hizo a Boca. Después tenemos a Paraguay, Cuevas, Robert Rojas, nacionalizado Martínez. Hay una identificación. Sarabia. Pedro Sarabia. Sí, ya dije Pedro Sarabia. Está Juan Cortés. Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Un placer. Bueno, Juan, estamos hablando con el señor que lo trajo a... Ricardo Sara, que lo trajo de Concepción, una ciudad que queda al norte del país, a Robert Rojas, a Guaraní. Fue a Olimpia primero, pero quería terminar sus estudios, Robert. Y ayer viendo el partido, sintiendo el partido de un paraguayo y cómo jugó, te digo la verdad, Juan, uno queda maravillado por lo que hizo ayer Robert, y queremos tu impresión desde adentro. Y bueno, la verdad que es un premio al esfuerzo, a la paciencia, al trabajo, a su silencio, porque en definitiva nos hemos encontrado con un futbolista de un perfil súper bajo,
que me parece que se adaptó perfectamente a las necesidades del grupo. Ayer nosotros hablamos con Robert también y hablábamos un poco de eso, ¿no? De la paciencia que tuvo él para ganarse en silencio un lugar, que cuando no podía haber sido como central, bueno, empezó a hacerlo como lateral y emulando de alguna manera a Gonzalo Montiel, que también fue un central que jugó de lateral y hizo historia en River, a Gabriel Mercado, otro central que jugó en lateral y hizo historia en River, y bueno, y Robert está haciendo la suya, con mucho camino por andar, y bueno, y está claro que, repito, nosotros aquí en Argentina lo tomamos como un regalo que le ha dado el fútbol a un tipo laburante, y a una persona que realmente en función de su esfuerzo se ha ganado el respeto de toda la gente de River para vivir este presente. Cuando le da la tranquilidad de hacer lo que quiera, sube, baja, pelea, en el segundo gol peleó para no dar por perdida esa pelota, pero tiene mucho que ver Gallardo, tiene mucho que ver el ambiente. Nosotros nos preguntamos, Juan, ¿por qué no juega así en la selección nacional? Bueno, yo creo que también tiene mucho que ver el contexto. A veces el fútbol es contagio, digamos, es un futbolista de selección y está claro que por algo ha jugado y está jugando en la selección de su país. Pero bueno, a veces el contagio quizás, o las presiones o el presente no es el mismo en un equipo que en la selección. A nosotros en selección argentina nos ha pasado infinidad de veces. Muchas veces decimos, ¿cómo puede ser que un futbolista tenga un gran presente en su club y cuando llega al ámbito de selección resulta que se transforma? Bueno, a veces el día a día, los compañeros, el estar todos los días en el vestuario, no es lo mismo que el estar de manera excepcional en un ámbito a veces de selección que también tiene no solamente otros presentes sino otras obligaciones. Yo, bueno, ustedes más que nadie ya lo conocen a Robert, saben que es un chico que quizás necesita paciencia, contención y tiempo. A veces en selecciones no hay de esos tiempos que sí hay en un ámbito como el de River, que además, entre otras cosas, tiene ese tiempo porque el que gestiona la posibilidad de jugar o no es un entrenador que hoy puede hacer lo que quiera. Entonces, me parece que comparar hoy un ámbito y el presente de River con quizás cualquier otra institución, aún siendo selecciones, me parece que sería un poco injusto, y ojalá que Rojas pueda encontrar esa confianza también en su selección, porque la verdad que sería absolutamente valorable y muy merecido para él. Claro, cerrando esta charla, Juan, tiene que encontrar la libertad que necesita el jugador, y yo creo que con Gallardo encuentra libertad. Sí, yo coincido. Pasa que todavía no sé muy bien cuál es la impronta que le puedan llegar a dar los barros de Cheloto a Paraguay, todavía es muy prematuro. Ojalá que la pueda encontrar. Lo que pasa es que también con Gallardo, mirá, yo encuentro en Gallardo a un técnico que cualquier futbolista que viene o que se desarrolla con esta gestión sabe que cualquier cosa que haga va a ser respondida por el entrenador. Y ha pasado infinidad de veces. Hoy por hoy, últimamente, la gente de River, aún con los futbolistas que no están o que no han rendido tan bien, los han bancado porque dijeron, bueno, si Gallardo confía en él, por algo debe ser. Entonces, esa confianza que le da a la gente el entrenador, también de alguna manera le quita presión al futbolista. Bueno, y eso yo creo que puede pasar en el ámbito de selección, pero con mucho tiempo, con algunos títulos o con algunos objetivos que se logren. Yo repito, es difícil comparar a River hoy con cualquier otra gestión, porque es muy difícil comparar el momento que está y lo potente que es el entrenador Gallardo en River con lo que puede ser cualquier otro entrenador en otro equipo, ¿no? Y el tema de la selección uruguaya que le tienta, que se conoce como información, que hay. La verdad, hay mucho más apuro por parte de Uruguay en sacarle el sí a Gallardo que por parte de Gallardo en irse de River. Ayer es verdad que el técnico lo que ha puesto es a consideración su pensamiento para saber qué será de su futuro. ¿Esto quiere decir que inevitablemente está pensando en la selección de Uruguay? No. Uruguay, si lo quiere, va a tener que esperar cuál es la decisión que va a tomar
y la primera decisión que tomará para seguir o para irse va a ser directamente transmitida a los dirigentes de River en el medio de elecciones, el 4 de diciembre, seguramente después de esa fecha. Gallardo le dirá a la fórmula ganadora cuál es su pensamiento, pero yo creo que hoy no está en consideración su futuro respecto de la selección de Uruguay. Primero va a definir qué será de su vida en River, y una vez que defina no seguir, si es que define no seguir, allí recién escuchar otras ofertas, pero yo no lo veo tan claro para la selección de Uruguay en este tiempo. Bueno, y cerrando la charla, el lateral izquierdo, Héctor David Martínez, juega en la selección nacionalizado. Contanos. Bueno, nosotros nos sorprendió porque imaginábamos que iba a jugar aquí también de lo mismo en la noche de ayer. Pero bueno, Gallardo decidió no romper demasiado esa dupla de centrales. Le gusta mucho a Gallardo jugar con Martínez de central porque considera que tiene aptitudes que se adaptan muchísimo mejor a su juego que cuando juega de lateral. Bueno, de hecho tal es así que ayer Javier Pinola jugó de lateral por izquierda, y esto tiene que ver con que Gallardo no quiere que David pase a jugar de algo que en River quizás no tenga tanta experiencia. Pero bueno, también le hablábamos con él, es un chico que le ha pasado un montón de cosas en un poco tiempo, ha sido campeón con Defensa y Justicia, ha jugado la Copa América, se ratifica en el ámbito de selección cada vez que puede, es muy joven, ha sido 2 veces campeón con River. Yo creo que Paraguay, repito, si tiene paciencia y respeta los procesos, me parece que se puede encontrar con una generación que a futuro le va a dar muchos réditos. Pero bueno, la verdad que muchas veces el fútbol es presente y a veces los tiempos se aceleran. Lo último, viendo imágenes, Robert Rojas que tenía una copa con... Sí, la copa de cerveza. La copa de cerveza rodeado Juan de sus compañeros. Qué motivo que él esté ahí, los compañeros lo valoren de esa manera, Juan, terminado el partido en el festejo. Totalmente, lo quiere mucho a Robert, por lo que íbamos diciendo anteriormente. Es un pibe de un perfil súper bajo, es un trabajador del fútbol. La verdad que el hincha de River lo ha sabido adoptar porque es de los que menos se parece al divismo futbolero que estamos acostumbrados. Es una persona normal siendo un súper profesional. Y la verdad que con eso los hinchas se emparentan mucho, y bueno, y lógicamente que cuando además en la cancha muestra lo que muestra, bueno, está claro que todo el respeto que le tiene la gente se potencia mucho más. Juan, muchísimas gracias por tu comentario, por el informe, porque estás haciéndonos entender también lo que es Robert internamente en River, lo que vos sentís como colega argentino en River y que nosotros admiramos de Robert desde afuera. Un saludo al aire, Juan, gracias por tu tiempo. Chao, señor, un placer. Gracias, Juan Cortés. Bien por Robert. Sí. En este momento la situación propia de venir desde abajo. Y se tuvo que aguantar muchas críticas porque pasó un tramo complicado donde... Desde el clásico, que fue el clásico Copa Libertadores, pero hay un detalle no menor, que es el entrenador. Gallardo, por ejemplo, no le va a poner a un jugador que no corra en la cancha. Con él hay que correr, hay que mojar, si no, no jugás. Sí. No importa el nombre. Mira que yo le vengo siguiendo a Gallardo hace mucho tiempo, múltiple campeón. Entonces es el ejemplo de los entrenadores de Paraguay. Esos son los ejemplos que le tienen que servir a los entrenadores actuales, ¿verdad? Tomar el ejemplo de Gallardo, por ejemplo, porque esa es la historia de Gallardo en River, ¿no? No le pone a cualquiera. El que no corre no juega, no importa el nombre. Pedro Sarabia hizo suplencia mucho tiempo en River. Sí. Yo le pregunté. Pero hay una diferencia. Pero voy a terminar. Era una cuestión también económica. Me dijo, ¿por qué me voy a ir? Porque River cumplió con él. Sí. Y que no me deje mentir Pedro Sarabia. Era un partido que con un equipo paraguayo o selección fuimos caminando, lo encontramos en ese cerca del restaurante. Estaba mirando como la práctica. Le digo, porque tranquilo, yo te bien me respondió, pero con una tranquilidad y una seguridad. Porque River es un equipo muy competitivo, absolutamente de mercado mundial. El Julián Álvarez que estuvimos hablando nosotros, que bastaba 25 millones de euros, hoy debe costar 100 millones. Sí. Pero Arturo, esa época de Sarabia había jugadores importantísimos, figuras demasiado. Sí. Hoy en día Gallardo con jóvenes sale campeón. Pero ¿cuánto le va a retribuir Gallardo a River en la transferencia? Que es lo que Cubilla le decía a Osvaldo. Si yo saco los jugadores que estoy sacando, le estoy dando un beneficio de un capital económico envidiable a River. Muchísimo saca dinero con la venta de jugadores. Ya tiene varios casos en este ciclo. Enseguida vamos a volver. ¿Cómo te va, Jorge Mendelson? Buenas tardes.
Buenas tardes, Arturo, buenas tardes a la audiencia. Bueno, contanos, Jorge, de Black Shopping Week, contanos hasta el 30 de noviembre. Efectivamente, hoy arrancó el Black Shopping Week, es realmente la fiesta de descuentos más esperada de toda la gente. Los amantes de los descuentos no deberían perderse en los centros comerciales desde hoy hasta el próximo martes 30 inclusive. Hablamos, Jorge, de 15 centros comerciales en Asunción, Gran Asunción y Oviedo. Efectivamente, todos los shopping ya vestidos de fiestas navideñas, todos decorados, todos en promoción, pero por estos días exclusivamente con precios especiales y grandes descuentos. Y contanos cuáles son los beneficios, Jorge Merlenson, a la gran audiencia de Radio Monumental. Contanos. Efectivamente, hay locales que están con descuentos incluso hasta el 50%, Arturo, y lo lindo de esto es que todas las categorías, todos los rubros de los shopping centers están en promoción, no solamente la indumentaria. Incluso hay restaurantes que están con promociones, con bonificaciones. Yo creo que es una linda oportunidad para hacer un hermoso paseo de compras en familia o con amigos, Arturo. Y cuando dice la actividad cuenta con el soporte de Bancar, también. Claro, Bancar es nuestro aliado estratégico y tenemos alianzas con todos los bancos, financieras e incluso algunas cooperativas de plaza para que la gente, independientemente de los grandes descuentos que pueda obtener, también tenga la posibilidad de lograr 3, 6 o incluso hasta 12 cuotas sin intereses de acuerdo a algunos bancos. Hablamos de acuerdo a algunos bancos, 12 cuotas sin intereses, agregándole que lo que compra ya compra con descuento. Por supuesto, así mismo, además del beneficio económico al comprar, del descuento obtenido, la posibilidad de financiar sin el pago de intereses, haciendo la aclaración que es solamente mientras dure el Black Shopping Week. Bueno, y la Cámara de Centros Comerciales que se organiza el Black Shopping Week es hasta el 30 de noviembre, Jorge. Efectivamente, hoy arrancó y se extiende hasta el próximo martes inclusive. Gracias, Jorge, muy amable, gracias, un abrazo del aire. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Jorge. Ferropar S.A. con garantía de calidad y en todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en Facebook e Instagram Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. En estas fiestas, Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón de guaraníes. Compra cualquier producto Pechugón. Ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en promospechugón.com. Pechugón, a todos les gusta. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebella Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. El evento más esperado del año, el Black Friday, llegó a Punto Pharma. Desde hoy hasta el domingo vas a tener descuento de hasta el 60% en productos seleccionados. También puedes comprar desde la web, la app o llamando al 61-61-000 en Punto Pharma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunícate al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con Medilife, comienza el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo. Por tiempo limitado, comunícate al 0982-186-386 Medilife y cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguidas en redes como Impaco PY. Hoy se recuerda a Cayetano Re. El fallecimiento un día como hoy. Cayetano Re nació en febrero, 7 de febrero creo que es su cumpleaños. Y yo le preguntaba a Denis, claro, de otra etapa. Y ahí ya vamos nosotros los viejos generacionalmente entendiendo quién fue. 26 de noviembre de 2013, un día como Cayetano Re. Pichichi, niño,
en Europa por el Barcelona, pero con un detalle muy singular, porque tuve oportunidad de hablar con Cayetano y cuenta la historia. Él jugó en el Español de Barcelona también, que es de la misma ciudad, donde jugó, por ejemplo, el Peque Benítez, por graficar. Y en el Español conoció de otras sensaciones distintas al Barcelona, mucho más familiero en el Español que en Barcelona, con una gran producción de gol. Y cuando venía acá, nosotros hacíamos radio en Ñandutí Deportes, y en el 84, y vivía muy cerca de la radio, en una casa, en una pensión, y nosotros teníamos programa 12 menos 10, y Guaraní comenzó con algo muy singular con Cayetano Re. Los 2 primeros partidos perdió, y él venía del Elche, y me decía, coño, qué raro que invites a un técnico que perdió. Y comenzó una amistad con Cayetano, porque que no me deje mentir la audiencia, los viejos como yo, que le traíamos la radio, y venía calentón, temperamental. Ese es Cayetano Re, un personaje con una historia futbolística riquísima. Acuérdense que se fue de Cerro y su estatura creo que no era mayor de 1,70 para el 9, igual que Alejandro Fete, que vino del fútbol español, el 9. Después se lo estuvo pasando los años mucho tiempo Eugenio Jiménez, un 9 técnicamente extraordinario, que después se hizo empresario, representante de jugadores. Eugenio Jiménez, un 9 que creo que jugó luqueño. Y uy, sí, ¿cómo? Esto es Cayetano Re. Y vino Guaraní, 84 campeón. Pero era una locura Guaraní de la época con Cayetano, muy explosivo, ¿eh? Y eso atraía, y eso atraía, y eso atraía, y despertó. No solamente el título, él despertó en Guaraní. Cayetano Re, en el 84. Pichichi en Barcelona. Promedio de gol lo comparaban. Cuando hablamos con él, cuando vino a Paraguay, vino con una figura. ¿Y saben quién fue puntero derecho, compañero suyo? Dale. No sé. ¿En el Barcelona? En el Barcelona, sí, no. ¿Vos? No sé. ¿Cómo es lo que vos no vas a saber? No sé. Muy conocido acá. ¿Quién fue? Kubala. No, Kubala de otra época. No sé, acá vino Kubala. Compañero suyo en el Barcelona. No. ¿Quién fue, Luis? No sé. ¿Quién fue su compañero en el Barcelona, puntero derecho? Te estoy diciendo todo ya. Considerado en aquel entonces como uno de los mejores punteros derechos también del mundo. En el ojo. ¿Cómo sabes vos eso, Denis Caniza? ¿Y puntero derecho? ¿Quién? Luis Cubilla. Luis Cubilla. Luis Cubilla fue su compañero en Barcelona. Luis Cubilla fue compañero de Cayetano Re. Estos pendejos que escuchan la radio, que tienen 25, no sé si son millennials o qué son. ¿Viste a ese director cinematográfico lo que dijo? Le culpo a los millennials de mi fracaso, digo. Hay un famoso director de cine que le está cumpliendo, leí, famosa película, o él iba a hacerlo, hizo un famoso director, le está culpando a los millennials. Bueno, pues, ¿se entendió? Sí, así mismo. ¿Qué pasa, Luis? A mí me gusta Gustavito hoy. Cayetano Re. Un personaje. ¿Sabes qué decir los Sandoval le agarró así el cuello? En una gira en que hizo Cayetano Re con la selección nacional, porque le retó. Quiso salir jugando y Cayetano le gritaba de la banca que no se arriesgue tanto. Y se calentó Isidro Sandoval. Pero él tiene anécdota, triunfo con Guaraní, campeón en el 84 con un equipazo, primer técnico por usar una Copa del Mundo, creo que el único hasta ahora, ¿verdad? Sí. Nunca más se le echó a otro técnico, a Cayetano Re. El primero. Y quienes convivimos en aquel momento, una manera de decir, quienes cambiamos opinión con él, es otro mundo el que él te transmitía. Ya le conté la anécdota y con esto concluyo, porque muchos le dirán, me importa un pito Cayetano, pero tienen que saber la historia de los grandes en España. Cayetano Re triunfó en el Barcelona, Pichichi, goleador, triunfó en el Español, después que jugó en el Sevilla, jugó en México, o dirigió en México después, México dirigió, y en el Cerro Porteño creo que estuvo 2 o 3 veces, sí. Cayetano. ¿Como jugador, Arturo? Técnico. Sí, después del título de Guaraní pasa a Cerro. Y después en el 2000. 85, 2 veces. Cayetano se va al Elche. Al Elche se va transferido. Al Elche, sí. De Cerro Porteño va directo al 59 Elche. va al Elche. Ahí va primero. Elche al Barcelona. Del Elche al Barcelona.
Estamos hablando de una gloria al fútbol mundial. Y vino acá, terminó como comentarista. Tuvo 4 años, del 62 al 66. No, del 62-64 fue goleador del Pichichi, jugando por Barcelona. Esa es la historia de Cayetano, donde se sintió muy cómodo fue en el Español, porque tuvimos charla con él, hablamos con él, muy expresivo, no se soltaba nada, y era un deleite hablar con él. Claro, hablaba más de 10 minutos y ya te peleaba con él. Te peleaba, Sí, sí, sí. Si él vivía hoy, venía acá a la radio, Selección Nacional, le decía, coño, ¿qué pasa? Él decía, ¿quién corta el bacalao? Ah, no, ese es Juan Ángel Romero, perdón, mezclé. Otro figura estelar del Elche. Y ese Cayetano Re, nuestra recordación a Cayetano Re, campeón con el 84, técnico de la selección Justo en México, pero después no así, cuando lo contraten en el 89 y la selección falla. Perdón. Sí, coincidentemente ayer es el aniversario del título del 84, 25 de noviembre del 84. Ahora estaba fijándome, el día en el que Guaraní le gana a Olimpia y se consagra campeón, con Cayetano Re como técnico. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apueste de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regalamor, regala Vmayflores. No, que ese equipo del 84 volaba. Ese equipo del 84 que le empata a Olimpia 2-2, o le gana a Olimpia 4-2, tuvo 2 partidos resonantes Cayetano al frente de ese equipo. Cuando le gana, hay uno que es 4-2 y otro 2-2. Transmitíamos, ¿sabe dónde? Denis Caniza, compañero. Transmitíamos, prestar atención, Luis. Atentamente. ¿Sabe dónde transmitíamos? En el entrepiso de Populares y Norte, y Platea. Se estaba arreglando la preferencia del defensor y nosotros transmitíamos ahí. De ahí hicimos las finales de ese campeonato del 84 transmitiendo, desde el otro lado. Y hay un 4-2 a Olimpia y 2-2 a Cerro. Cerro Regía hubo la planadora González. Y el partido termina 2-2. Y Olimpia con Olimpia perdía 2-0 y termina ganando 4-2. Ese estadio se venía abajo. Inolvidable. Técnico Cayetano Re. 1.63. 1.63. 9 con 1.63 de estatura. Número 9. Y goleador con el Barcelona Pichichi. Goleador, sí. Hoy le decía a los pendejos de hoy que te están, le entran acá y le salen acá. Le importa un pito. 25 goles en 30 partidos. La temporada 64-65, Pichichi. Hoy le decía a los perros, le importa un pito. Y quienes compartimos con él, por eso yo conté la anécdota, voy a poner el equipo que vienen los muchachos, fue ese horror. Porque muy calentón. Demasiado nervioso y calentón. Cuando se jugó con Ecuador, en el llano, en Guayaquil, Paraguay sí pasaba, creo que jugaba el repechaje. Sí empataba. Coño, me dijo a mí. Coño. Voy a poner el equipo que quieren los muchachos. Le dije yo. Voy a cara a cara. Temperamental, se paseaba en el hotel. Voy a poner, coño, el equipo que quieren los muchachos. Ofensivo. La selección le digo 3. Y me dijo, voy a poner el equipo. Le trajo a Adolfino Cañete, creo que estaba jugando en Santa Fe. Le trajo, vení. Y le hizo ir para jugar ese partido a Adolfino Cañete. Y el equipo perdió 3-1 en el llano. Coño. No, claro, cuento intimidades, ¿verdad? Pero ese Cayetano Re, muy alto. Ya te conté de mi compañero que me dijo en el avión, no me iba a pelear más con nadie, ¿ya sabes? No. Vos ya sabes. Veníamos juntos en el avión. Nos encontramos en un vuelo. Hola, ¿cómo te va? Se sienta. Hablamos, los dos hablamos hasta por los codos. Y de repente me dijo, ya no me iba a pelear con nadie. A esta edad, ¿qué me iba a pelear más con nadie? Ya no me peleo más con nadie. Se bajó el avión y al bajarse ya en migración ya se peleó con nadie. Y la gente sabe que lo digo con mucho cariño y con mucho respeto. Cayetano Re. Mi admiración a él, un tipazo temperamental y una gloria del fútbol paraguayo. Hoy se recuerda, un día más de su fallecimiento, ¿verdad? Exactamente, 8 años. El 26 de noviembre del 2013 falleció Cayetano Re. Y vos viste cuando le echan del partido, en el Mundial lo que hace. A él le echa, él ya guarea el cuarto árbitro. Ya guarea. Él se da la vuelta. Tenés que ver la imagen. Cuando se va Cayetano, en México 86, le sigue carajeando. No es que él se va expulsado y dice, bueno, me fui. Sí. Cuando va Cayetano, se da la vuelta. Las cosas que le habrá dicho. Y marca la historia
que fue el primer técnico expulsado. Creo que hasta ahora el único con la Copa del Mundo. Anécdotas de un grande, Cayetano Rey. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país, acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Se vino el Black Friday a Tupi, descuentos reales que solo en Tupi podés conseguir. Hasta el domingo acércate a Goyani, esquina Músicos del Chaco, en horario especial, hoy de 7:30 a 20 horas, mañana de 7:30 a 18 horas y el domingo de 10 a 17 horas. Haz tus compras las 24 horas en tupi.com.py, la gente sabe. Cuidar a tu vehículo, cargar las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Dimo cumple un año y quiere celebrar contigo regalándote 6 vales de 500.000 guaraníes y kits Dimo para vos. Descarga la app Dimo Paraguay de la Play Store, ingresá a dimo.com.py. Entérate más en redes sociales como Dimo Paraguay. Dimo nos une, unite a Dimo. Davidito, estamos viendo, gracias. ¿Quién envía esto? César. Cesarito Orrego, gracias César. Mira, ahí le echa, mira lo que le hace. Mira con el comisario, venga acá, le dice el rey, mira la imagen, vean. Y ahí está Bataglia en el banco, mira lo que le hace. Llámale para Jorge Bataglia cuando le echan a Cayetano Rey. Jorge Bataglia, ¿verdad? Sí. No va a contar, mira, no se retira. Ahí le encara, mira. Las cosas que le habrá dicho. Comisario ese Víctor Jorge, ¿quién es? Sí, sería una especie de veedor de aquel momento. Pero en su cara le digo todo, no, es una expulsión normal. El coño la habrá mandado a la mierda, porque sale y le dice de todo, no con uno. ¿A cuántos se enfrenta? Y a 2, 3, y uno tenía un chaleco FIFA y era como un veedor. Y el árbitro cara a cara se le pondría, eso que era chiquitito, pero está ahí. Le encara al árbitro y el árbitro le dice, váyase, le dice. Bueno, y acá Cesarito Rego en día, esto va para la Caniza, Cubilla y Cayetano Rey en Barcelona. Ahí está la foto. Excelente, sí. Juntos Luis Cubilla y Cayetano Rey. Gracias Cesarito Rego. Gracias. Gracias Cesarito Rego, Luis, vos sabés. Sí. Contigo, Luis. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Por más información comunicate al 235-8000 o ingresá a unisal.edu.com.py. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomar, respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Javier Villarra, nuestro verdugo del 84, saludo a Denis Canice, dice Eladio Franco. Un fuerte abrazo, Eladio. Jorge Amaya. Yo le recomendé a Derly Soto de Caguazú a Cayetano Rey y a Talavera. Cayetano Rey, buenísimo conmigo. Saludos, Jorge Amaya. Esta recordación a Cayetano, creo que a la gente joven le importa un pito, ¿verdad? Así lo me Jorge. Javier Villalba, campeón con Cayetano, tiene anécdota. Javier Villalba, pues vos tenés Javier Villalba ahí. Tomás te iba a mandar. 18 años, 17 lo puso Cayetano en Guaraní, puntero derecho. 7 y 9 podía jugar. Javier Villalba, jovencito, un físico, después jugó en Cerro. Jugadorazo. Tiene anécdota, dice, campeón con Cayetano, Javier Villalba. Y así la historia, bueno. Vamos a parar, esto ya es muy largo de mi Angelito. ¿Vos le viste jugar a Cayetano? No. No, pero en video. Perdón, ¿viste imágenes de él? No, como jugador no. Pero obviamente sé que... Pero hay material para verlo. Claro. Jugador, no solo en mi caso de entrenador. Sí, de todo eso. Video tenemos que buscar alguno de él. Sí. Más bien veo fotos. Después él vuelve a ser campeón con Guaraní en el 96. Sí. Solo que después pierde la final general, pero... Claro, en la olla... En la olla ante Luqueño. Ese partido reventaba. Que no se jugó en la olla ese partido. Sí. Los dos en penales. En penales, pero el público, me acuerdo, 96. Romerito ese no fue ahí no jugó el hermano de Carlos Humberto, central. Ese Guaraní. ¿De quién? El hermano de Carlos Humberto jugó también en Guaraní. ¿El hermano de Carlos Humberto Paredes? Sí, de central. Javier Paredes, con Cayetano de técnico. Y vamos a buscar un poco. Las formaciones de ese equipo. Sí. Ahora Javier juega en el ex del Colegio Nacional Capital, en Real Madrid, se llama el equipo de Javier. Después Javier transferido a Cerro. Sí, cómo no, yo me recuerdo de Javier.
Pero Cayetano es todo un personaje. No sé si le interesa mucho, pero cuando le preguntan a los pendejos de hoy, o los más grandecitos, lo que estamos, sepan. Villalba debutó en Sol, me dicen aquí. Sí, sí. Pero a los 15, 16 años debutó en Sol ya. Sí, sí. Un físico, le ayudaba mucho el físico a Cayetano, a Javier Villalba. Y bueno, vamos a pasar el tema, porque esta es una recordación que hacemos a Cayetano. No sé si lo ubicaron a Javier, si no está contigo, Luis. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene, además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información comunicate a través de las redes sociales como Asismed PY o al 288-7000 Asismed toda la vida. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune. Con Apelsin C, dale a tu cuerpo la protección necesaria. Cuídale todos los días con Apelsin. De venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta es la mejor casa de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa. Por eso te recomiendan la cocina Tokyo Dallas con el pacto de confianza NGO. Volvió Kadam Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetros desde hoy hasta el 5 de diciembre en el nivel -3 de Paseo de la Galería. El mundo automotor en un solo lugar, Kadam Motor Show. Bueno, estamos hablando de Cayetano, estamos hablando de lo que era la información de esa época. De cómo llegaba la noticia en la época, ¿verdad? Y él jugó, con eso cerramos. ¿En qué mundial jugó Cayetano? En el... Ese que está pensando. Entonces cuando a Víctor le pregunten en la calle, Víctor, ¿dónde se llama Leca viejo? Víctor, usted es Víctor Villalba, sí. Víctor, ¿sabes? Cayetano Reyes me contó mi abuelo que jugó en la selección paraguaya. ¿Me puede decir el año? Pues no podés dudar. Estamos hablando de una gloria del fútbol. 58 en Suecia. Integró la selección nacional. ¿Se entendió? Mundialista con la selección nacional. Tiene mucho a su favor Cayetano. Fue mundialista con la selección en el 58. Cayetano Reyes. Llegó el viernes gracias a Personal. Solo por hoy tenés el 20% de descuento en Copetrol pagando con tu billetera personal. Hasta 1 giga de regalo con cada pago que realices. Billetera Personal, tu billetera en todos lados. Consulta las estaciones adheridas y sus direcciones en personal.com.py o copetrol.com.py. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Disfruté y compartí la Actualanda, la marca número 1 en la salud de cada día. Llegó el Black Friday a Farmacias Catedral desde hoy hasta el domingo. Descuentos de hasta el 50%, 2x1 en pañales. Cuidado personal, perfumes desde el 30% con todos los medios de pago. Además, pagando con código QR vas a tener 10% adicional. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o haz tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 o en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. El Black Shopping Day. Encontrar los mejores beneficios en los locales adheridos. Consulta las tiendas adheridas en mariscal.com.py. Te esperamos desde hoy hasta el 30 de noviembre en el Gran Corazón de Asunción. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Conta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350 el 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Bueno, vamos a hablar, hoy tenemos fútbol. Sí, señor. Tenemos que hacer porcentaje. Vamos a esperar que venga Pancho. En ese Mundial Paraguay, apelando a su memoria porque en la pausa estaba comentando, señor, recordó el empate ante Yugoslavia 3-3 y el triunfo ante Escocia 3-2. Pero tengo buena memoria. Sí. Excelente memoria. Y antes perdimos ante Francia, en el primer partido por goleada 7-3. Sí. El 58, quedamos tercero. Francia y Yugoslavia pasaron de ronda con 4 puntos. Paraguay quedó con 3. Sí, Mundial de 58. Sí, en ese entonces se ganaba y eran 2 puntos. Victoria 2 puntos, el empate 1. Paraguay había empatado 1, perdido otro y otro ganado. Ante Escocia. Sí. Ya volvemos. Llegó el viernes y gracias a Personal, solo por hoy tenés 20% de descuento en Copetrol pagando con tu billetera personal y hasta 1 giga de regalo con cada pago que realices. Billetera Personal, tu billetera en todos lados. Consulta las estaciones adheridas y sus direcciones en www.personal.com.py o en www.copetrol.com.py.
Casa Paraná tiene preparados los mejores descuentos para vos, hoy y mañana y hasta el domingo. Se llega al fin de semana, donde vas a encontrar hasta el 70% de descuento en artículos seleccionados con todo medio de pago. Anda a cualquiera de nuestras 3 sucursales o ingresa a casaparaná.com.py. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Volvió Shell, volvió a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados. Shell V-Power Nafta, Shell V-Power Diesel, con la nueva tecnología Dynaflex, que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor. Shell. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración, nueva fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplicalo sobre la piel o la ropa para mayor protección. Seguinos en redes sociales o ingresá a basebase.com.py. Se clasificaba la eliminatoria, errores míos. Gustavito, te tiene que importar la bota en eso del viejazo. Paraguay le ganó a Uruguay 5-0 acá. 5-0, sí. Amarilla, puntero derecho del Olimpia, hizo 3 goles. Y de esos 3 goles le significan su transferencia a Europa. Se perdió en el Centenario 2-0. Pero Paraguay le metió a Uruguay acá en el 50. ¿Ustedes se imaginan lo que era Uruguay en la época? Campeón del mundo del 50. Sí. Paraguay le hizo 5 a Uruguay acá. Y el partido terminó 5-0. 14 de julio de 1957. Sí. Excelente memoria, señor. ¿Perdón? Excelente memoria. ¿Y vos crees que yo leo no, eso? No, por eso no. Bueno, ¿cuánto no tenés ahí? En el 57 tenía menos 35. Yo soy del 48, ¿qué edad tenía yo? 9 años. 9 años, estábamos en la escuela México. Fui en Torre Moreno y México. Y me tentaba mucho a título personal, porque mi hermano y Marta, mi hermana, vivían en Montevideo. Y yo quería, nos íbamos mucho de vacaciones a Uruguay. Y cuando el 5-0 generó, yo le dije, la puta, yo que soy paraguayo, pero vos Uruguaya, de discusión de Mitaí. 5-0 y Amarilla le hizo 3 goles a Uruguay. Pero el Uruguay era terrible. Fíjense ustedes que Peñarol años después fue el primer campeón de la Copa Libertadores de América y esos años fueron fantásticos del fútbol uruguayo. 5 le dio Uruguay. Por eso le digo a Denis Caniza que Denis, con el debido respeto, no vaya entrando en comparaciones. Ustedes sino una comparación, no debe ser única, extraordinaria, espléndida, magnífica. Por eso me gustó lo de Robert Ruger ayer. Por eso quedé tan satisfecho a nivel individual lo que hizo. Por eso le dije a Denis y a los compañeros, pensar Roberto Fernández, pensar Robert Rojas y comenzar más la revolución. Morales, otro recomendado tuyo, en el buen sentido, para los técnicos. Comenzar a generar una revolución. ¿O no es cierto? Sí. Sí. El paraguayo, dice por Robert Rojas, se fue fulano, se fue mengano, se puede ir, dice de River. Y claro que el futuro va a ser brillante. El mercado argentino es extraordinario. Sí. No podemos lo comparar. Que se potenció más con el partido de ayer, con la temporada que está haciendo. Y bueno, y por la confianza que Sí, y cree Gallardo en él y él cree en Gallardo. Si vos no crees en el técnico, ¿cómo yo te iba a creer? Claro. ¿Se Lo entendió? principal que Gallardo cree en él, por eso le mantiene en el plantel hace mucho tiempo. Claro. Por su profesionalismo, carisma, porque la imagen, vemos que sus compañeros ahí le abrazan, Sí. le miman, y eso es muy importante. Sí, confirmado. Es así, perdón, discúlpame, Denis. Hay una sanción fuerte al Olimpia. ¿Podemos dar lectura, niño? Sí, señor, tenemos por aquí... Dice, la barra ahorita fue suspendida por 2 fechas. Sí, la barra organizada, no la hinchada. Pero ¿cuándo va a cumplir? Juega con Sol de América. ¿Cuándo cumple? Y ahí en Copa Paraguay, 2 partidos. El de hoy, el primero, y el miércoles el segundo. Porque habla de todo torneo organizado por APF. Así ¿Y que cómo incluye controlan Copa el Paraguay. ingreso de la barra? ¿Cómo? Y mientras no lleven bombos y banderas, van a entrar al final las mismas no se personas. identifiquen nomás. Sí. Eso no se va a dar, porque es la barra, pues. Sí, porque no hablamos Distinto de... que yo te diga, si hay local, no entra el sector visitante, no te va. Tienes razón, no se va, no, imposible. Llámale pues a Michel Sánchez, por favor. La resolución habla de imponer a la hinchada organizada del Club Olimpia la sanción de prohibición de ingreso a todo y cualquier estadio asociado a la APF y a todo evento organizado por la APF por 2 fechas, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 20 del Código Disciplinario.
y una multa de 50 salarios mínimos. Y más de 100 millones Más de 100 millones de guaraníes. guaraníes, la multa. Y para Cerro hay una Cerro multa... también, 20 jornales en ese caso, no hay caso de Cerro. Salarios mínimos. mejor 20 dicho, salarios mínimos. Pero no se puede saber, eso no se va a saber. Ah, dice no deberían venderle la red UTS la entrada a la barra, dice. Pero ¿cómo van a identificar Claro, quién es no. barra, quién no? Porque en este caso hablamos de hinchada organizada, no es que fulano está suspendido, fulano, es hinchada organizada y en la red UTS al comprar la entrada nadie sabe si sos barra, si Claro. sos... Yo como barra me he visto chetito nomás ese día, hoy compro la entrada y me voy a la cancha. Claro. Francia 7, Paraguay 3, un gol de Jorge Romero y 2 de Florencio Amarilla, el único paraguayo que ganó el premio Oscar, dice. Florencio Amarilla. Oscar, un premio Oscar. Y Amarilla ganó el premio Oscar, como que firmó muchas películas con Charles Bronson, Bull Brainer, Cliff y otros más, con Raquel Welch. Él firmó película amarilla. Firmó película amarilla. Firmó película. Actor fue, después. Amarilla que le hizo los 3 goles. Sí, señor. No está por el tema de la hinchada. Nos están consultando. No, nos están consultando. No hay respuesta, mi niño, de Michel Sánchez. No, hasta aquí no. En el caso de Cerro, la multa es por la cantidad de aficionados que ingresaron, porque habla que respecto a la denuncia que pesa sobre Cerro Porteño en su condición de local, es innegable que tenía a su cargo la organización del partido y la obligación de cumplir con las normas y protocolos. Viene por ese lado, porque algunos consultan por qué la multa a Cerro. Francia 7, Paraguay 3, un gol de Jorge Romero y 2 de Florencio Amarilla, dice Julio Juan. Bueno. Darío Núñez, Amarilla fue doble en las películas. Fue doble en las películas, actor. Amarilla. ¿Qué tiempo cuando fue transferido, cuando le hace los goles? Jugaba en Olimpia y es transferido Florencio Amarilla, puntero derecho a Europa por los 3 goles que hace. Es transferido a Europa, Florencio Amarilla. Pero no sé, yo sentate en la pancha, va a estar mejor si te sentás y hay un micrófono, no te vayas a apurar, que pone nervioso. ¿Qué vas a hacer? Vos le viste a jugar que ya están los Real Oviedo, primeramente, fue en el 58. En el 58 fue al Real Oviedo. Después de los 3 goles que le hace Uruguay, va a ser transferido Florencio Amarilla. No, al Real Oviedo y después al Elche, sí. Y después Almería. Y fotos de él en la sesión como actor. Ahí como... Ganó Oscar, te digo. Sí. Dice Julio Juan, apaga Julio Juan. Y sigue, vamos a ver qué nos dice más contigo. Artillero y actor, dice. Tus electrodomésticos deben ser Jam, una marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y sea. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada, lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillos, cementos, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Sevillana, así como la avenida Mariscal López, también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. No puedo con el Pancho, ¿qué tal, Pancho? Hola, Arturo, saludos Después a la de su mesa. retiro se quedó a vivir en Almería, donde se filmaban algunos de los spaghetti western, como Amayir era morocho y lo más parecido a un indio americano. Participó de algunas películas, dice Julio Juan. ¿Qué diferencia hay, Julio Juan y ustedes, entre las películas de cowboy, antes era cowboy? Sí. Nosotros decíamos en época, usted te viste la película de cowboy, pero después con el inglés, cowboy. Antes era Marilyn Monroe, y después fue Marilyn Monroe. Antes era Palón Cassidy, y después fue Palón Cassidy, y la boca medio de costado, ¿se entendió? El inglés, ¿vos me entendés, Luis? Perfecto. ¿Qué es lo que vos te reís? No me río en la pronunciación. Vos te viste de la película Shakespeare, ¿cómo se decía antes? Usor, y el que estaba a tu lado, que te decía es la voz. No, es ni Rod Usor, es Rod Hassel. Y vos te quedabas, la puta. Yo no voy a decir como sé nomás. Sí. No, es como Palón Casillo, Palón Crazy. Le viste que linda pendeja será Marilyn Monroe. No, es Marilyn Monroe, es Marilyn Monroe. Bueno, ¿dónde nos quedamos? En la diferencia de las películas, spaghetti western de... Tu inglés está mejor que el guaraní. Inglés, me gusta el inglés. No, pues me gusta, Arturo, tu inglés. Very good. ¿En qué ¿Y el Twitter cómo se dice? ¿En qué se diferencia la película del americano del oeste, el inglés, con el italiano?
¿Viste ese que se retan a duelo? Sí. Ese es famoso. ¿Por qué se le decía? ¿Quién fue Trinity? Mira la pelota que me da Gustavito, está ahí apilando con Moncha. Perdón, me salió del alma. Trinity, ¿con quién es Trinity? ¿Quién fue Trinity? La puta, bueno, vamos a hablar nomás del porcentaje ya, porque estamos hablando divagando, muchos van a decir que estamos divagando. ¿Un golito era? Western, comedia. Dos hermanos con poco talento. ¿Trinity quién fue? ¿Qué película filmó Trinity? Se llamaba Trinity. El dólar marcado, lo malo, lo bueno y lo feo, dice Eladio Franco Amarilla. Florencio Amarilla. Mirá Florencio Amarilla. Este es el indio. Mira. Mira, Florencio Amarilla. Sí. ¿Quién envió? César. No es César, Cesarito Rego envió. Hasta en esa colabora, César. Sí. Maneja todo. Cesarito Rego, y hay que esta Florencio Amarilla es indio. Florencio. Bueno, vamos a volver a nuestra realidad. Muchas historias que tienen que ver con, de repente, deportistas que son paraguayos y fueron a los Estados Unidos. ¿Quién fue el chofer de Sofía Loren? Expulsado en una eliminatoria a el Mundial. Él no era chofer de Sofía Loren, él era tipo remis. Chofer. Coincidía que Sofía Loren subía al vehículo de él, y cuando vino acá vestido de... lo expulsaron, eliminatoria mundial. Rolón puede ser. Ayúdenme por favor, el bajito, siempre de traje, para los lecas como yo. Él decía cuando venía acá y hablaba personalmente con nosotros. Yo hablamos así, él te decía, con orgullo, yo fui chofer de Sofía Loren, una de las actrices italianas más famosas del mundo, con Gina Lollobrigida. Gina Lollobrigida. Y hablamos de Sofía Loren, y él decía acá, fue expulsado en el 53. Fue expulsado en el Sudamericano de Lima. Y Castro con el paraguayo expulsado. Yo sé que a los milenios le importa un carajo lo que hablo, pero voy a salvarme con eso, no le importa un pito. Cayetano Re, Florencio Amarilla, no les interesa, ellos quieren saber qué equipo juega en Olimpia hoy, qué va a pasar con Olimpia Libertad, Liberteño, qué equipo va a poner. Elegante, eso. La talla. ¿Nos va a aportar nomás? Úrsula Andrés también, sí. Hay un paraguayo que jugó, no sé si muchos saben, fútbol americano, figura de fútbol americano, con el nombre de Benny Ricardo. Y uno googlea Benny Ricardo y era Benito Ricardo, paraguayo. Y fue a triunfar en los Estados Unidos, el único, creo que es el único, jugador deportista paraguayo, que jugó fútbol americano mucho tiempo y fue figura en los Estados Unidos. De paraguayo, y hoy es comentarista de la cadena internacional de fútbol americano. Está bien, triunfador paraguayo fuera. Como dato. Está bien. Ayala, ¿no? Ayala. Milner Ayala. Milner Ayala, tenía 1.60 de estatura, el mismo. ¿Tenés la foto con traje? No, foto no, solamente Milner Ayala, expulsado en el 53. Lo que dice la biografía, se distinguió al ser suspendido por 3 años de partidos internacionales. Le pegó el referee. Después de golpear a un árbitro. Sí, es 53, ¿verdad? Sudamericano. ¿O 58? Campeonato sudamericano. ¿El 53? 53. Ayala jugó 2 partidos. El mismo, terrible, pero él decía, nadie me va a sacar. Golpeó al árbitro inglés Richard Madison. Y fue suspendido 3 años. ¿Apellido? Milner Ayala. Milner Ayala, y trajeado, una estatura, la misma estatura que Cayetano Re más o menos, más flaquito incluso, y cuando sacaba pecho decía, yo fui chofer de Sofía Loren. En esa época ser chofer era una actriz extraordinaria, y él nos decía, y repetidamente tuvimos oportunidad de hablar cuando venía acá, yo fui chofer de Sofía Loren. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Jugo de local y sumate al equipo. Carga Supra 95. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapateros para col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias. A 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL.
Husqvarna te acompaña con sus motosierras, embalezadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrarlos en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después, y chau Risaca. Llegó el Black Friday a Electroban con descuentos del 30, 40 y hasta 50% en artículos seleccionados. Hoy acércate a una de nuestras 30 sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi SEA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeños, 20 arreglos de huellas, oro y plata, en mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentavic ungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento alivia y mejora, es un producto de laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentavic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Michel, ¿cómo te va, Michel? ¿Cómo está Arturo? Empezó a saludarte. Bueno, Michel, igual hay una sanción a Olimpia, niño, de 2 partidos que la Barra no puede asistir más a una multa. Ah, sí. Es este partido hoy contra Libertad y la Copa Paraguay contra Sol. Sí, son los 2 partidos subsiguientes a la resolución. No pueden. No, tienen la prohibición de ingreso al estadio. Ahora, eso no significa que el hincha Barras vaya a asistir en otro lado, en lo que no puede estar como junto con bombo, con bandera, con todo ese cántico. Así es, y ya se está coordinando con la policía porque se tienen identificados también, digamos, a los integrantes, entonces ellos se encargarán de filtrar el ingreso de esas personas al estadio. Entiendo, cuando vamos nosotros al estadio y vemos sobre Marica López, por ejemplo, 4 o 5 ómnibus y la patrullera acompañando, eso no. No, eso no, definitivamente no. Bueno, gracias Michel, muy amable, gracias Michel. Dale, señor. Gracias. No, la barra no, esa es la barra con la patrullera. La barra organizada. Que Claro, este juego es un lado, pero al final. Hinchas comunes, sí. ¿Cómo está el doctor Osvaldo La Terza? ¿Cómo anda, doctor? Y estoy bien, te sigo a vos y me hallo porque y me hace recordar aquellos tiempos. Yo jugué con Cayetano Rey en las ediciones inferiores y después él rápidamente se fue ya hacia la primera división. Pero amarilla yo lo he visto jugar a donde vos decís, metió 3 goles hacia el paredón del estadio, con la zurda, y era de Nacional, no era del Olimpia. Ah, de Nacional, perdón, de Nacional, me equivoqué. 3 goles. Era de Nacional, era un zurdo que jugaba bien a la izquierda y después ya se fue al Mundial. Y el que vos decís sería gradería sur hoy los goles. Claro. Entonces yo pasé mucho tiempo con Cayetano y después nos fuimos al Mundial de México, donde hicimos una gira extensa. Es un amigo del alma, este Cayetano. Tengo 1000 historias con él y es extraordinario. Bueno, te quería decir nomás eso, el Florencio Amarilla, que después se transformó en actor, era indio, trabajaba Sí. como indio, como cacique. Sí. Ahora, doctor La Terza, discúlpame. Florencio Amarilla jugó primero Nacional y también jugó en Olimpia. No recuerdo Olimpia. Doctor Osvaldo La Terza, primero Nacional y después Olimpia, créeme. Bueno, te creo porque, pero no lo tengo en la mente. Doctor Osvaldo La Terza, primero jugó en Nacional y después jugó en Olimpia, doctor. Bueno, respeto tu jerarquía en ese sentido. Muy amable, doctor Osvaldo La Terza. Gracias. Hablamos de Florencio, hablamos de Cayetano. Lo que digo es que tenemos que aprender a conocer nuestra historia, doctor. Sí, eso es muy importante. Tenemos que aprender muchas cosas y recordar muchas cosas, y vos sos el único prácticamente que de los periodistas que te recordá un poco de las cosas antiguas, de los méritos de los jugadores o entrenadores que hicieron los paraguayos. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, valoramos tu audiencia, mi cariño, mi respeto y mi admiración a tu persona, doctor. Un abrazo para vos y seguimos adelante. Gracias, doctor Osvaldo La Terza, muchísimas gracias. Padre, después el hijo también se llama Osvaldo, hijo de Benjamín La Terza, estratega del fútbol con inscritos
El papá fue el técnico de la selección paraguaya campeona sudamericana en el 71. Único título obtenido Juventud de América. Único título fue el papá de Osvaldo Laterza, Benjamín Laterza, técnico de la selección. ¿Quién hace el gol? En el 71, ¿qué edad tenía vos? Yo soy del 74. Menos 3 tenía yo. Menos 3. ¿Y vos en el 71 qué edad tenías? 71 menos 21. Sí, la soles era. En el 71 qué edad tenía vos? Menos 11. ¿Y vos? Menos 12. ¿Y no te acordás, veo? No, estaban las... El partido terminó 1-1. Garate era el arquero uruguayo. Y el gol lo hizo Sino, Roberto Sino. En la boca del arco. Salvo que el doctor Laterza me corrija. Y los compañeros. Paraguay 1, Uruguay 1. Único título. Y el que habló es el hijo, el doctor Laterza, de Benjamín Laterza, Osvaldo, técnico de la selección paraguaya de esa época. Y escribió el libro. Bueno, vamos, porque me estoy volviendo nostálgico y muy viejo. Vamos a hacer actualidad, si no he visto Villalba, Memila y Pancho como... Así nomás la vida. Sí. Hablando de Villalba, Javier, que jugó en Guaraní, ¿verdad? Sí. Y en Cerro. Sí. Justamente van a definir el campeonato Guaraní con Cerro. Sí, señor. Florencio era de Nacional en Carnaceno. Florencio jugó en Olimpia, Roque. No es por Nacional echarle... Todos ellos pasaron por Nacional, Roque Cubilla. Todos pasaron. La mayoría pasó por Nacional. Nacional. Academia. Todo, la mayoría. Los Feitas Solí, Heriberto Herrera. Unos fenómenos. 3 meses pero jugando Olimpia. Jugó 3 meses. ¿Y de dónde fue transferido a Europa? De Olimpia. De Olimpia fue transferido a Europa por Florencio Amarilla, Roque. 22 años tenías. 22 años. ¿Qué tal, Roque? No, yo quería colaborar nomás porque vos sos una universidad, con la historia que a mí me gusta. Sobre Florencio, tenés razón. Y quería colaborar con Cayetano Re también, porque fue compañero de mi firmada madre en el Fulgencio Yegro. Este Cayetano Re tenía un recelo muy especial y le puede llamar a Osvaldo Domínguez Vitt, que fue su compañero también, con Roque Alcaraz y Ramírez, que era Ministerio de Educación en la época de Roque Alcaraz era director de la aduana. No, ese es Saúl Alcaraz. ¿Y Roque Alcaraz quién fue? Abogado brillante. Perdón. Para que vos y llamaban a Osvaldo y siempre se discutían por el Olimpia, porque Osvaldo jugaba Vasco en el Olimpia, Cayetano Re estaba en las inferiores y su cuñado era Salvador Breglia. Sí, señor, así mismo. Por eso yo me peleé una vez con Cayetano Re en cancha nacional, cuando esa su asistente era, que era nuestro técnico, que Jaquet era su asistente, y yo le tiré mi rayo a Cayetano. Te cuento, le tiré mi radio porque era muy impulsivo, era muy, muy temperamental. Entonces yo me calenté y después vino y nos llamamos moquetear cerca del vestuario, ahí en el Bajo del Nacional cuando estaba en la gradería. Y entonces sale y me dice, ¿qué haces vos ahí, Cayetano? Le dijo mi mamá. Y acá con este maleducado, este joven, le voy a corregir, le dijo. Pero es lo que hay que corregirle, mamá, le dije. Él le insulta a medio mundo, él calentó. Bueno, pues ya está. ¿Y cómo es? Él es mi hijo, le digo. Se lo metió Cayetano. Y ahí quedamos una amistad con Cayetano Re y con Salvador Breglia. Gracias por esta anécdota, Roque. Muchísimas gracias, Roque. Cubilla colabora también. Pero ¿sabes qué, Roque? Vamos a quedarnos ahí nomás, Roque. Porque le importa un pito a la gente, Roque. Es muy difícil que le pueda... Le tiró con la radio, dice Roque. Sí. Imagínate. Roque también no queda atrás. Roque Calentó. Calentó. Sí. Y bueno, vamos a cambiar de tema porque hay poco más allá. Hace falta esas personalidades. Florencio Amarilla, no por Nacional, mi querido Tomé Camila Terza. Fue transferido a Europa y ¿cuántos meses tuvo en Olimpia? 3 meses. Pero jugó. Así mismo. Eso no es lo que yo digo. Eso no. 22 años. 1958 fichó tras contados 3 meses con el conjunto franjeados. Hace falta de vuelta esa clase de personalidades con esa personalidad ¿de qué? En el fútbol paraguayo. Pero cuidado, hoy no va. Hoy Cayetano Re no aguanta partido. Hoy no aguanta partido. Hoy le echan cada partido. Sí. No, hoy a Cayetano le echan cada partido. El temperamento Cayetano, la forma como era él, quienes los conocimos a él. Una vez discutí con Fernanda Nueva del Olimpia, Pedro, cuando jugaban en el Elche y se echaron en cara, cuando era director técnico del Elche, y le gustó o no le gustó la actitud de Fernanda, que jugó en el 9 de Olimpia, fue transferido al Elche,
Y no, Cayetano hoy para este mundo, hoy no. No va a funcionar. No. Vos no viste la expulsión, lo que hace él. Hoy, cuando lo echaron ese partido, Cayetano se da la vuelta y discute con 4 o 5. Le echan de la Copa del Mundo y él se da la vuelta y le encara al veedor, al asistente, al que está en el banco, arma un despelota, un quilombo, arma. Hoy es muy difícil. Coño, ¿qué te pasa, coño? Hoy es muy difícil. Cayetano, pero mi recuerdo para él y mi admiración. Sanri sea soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado, estructurado, telefonía IP, SCTV Data Center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. con CNT 1.300 millones en premios, un departamento amoblado más un auto 0 kilómetros, 600 millones en el poderoso y salen sí o sí, 10 motos y un Citroën C4 Cactus, pedí CNT Cheporemoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Bueno, comienza el repechaje. En un minuto arranca el sorteo de los repechajes para el Mundial. Repechajes europeos que ya tienen nombres propios y los intercontinentales. Ahí va a estar el representante de Conmebol. En un rato se decidirá la suerte. ¿Y con quién va a jugar Sudamérica? Exactamente, las opciones. ¿Vos decís que va a jugar contra? Imagínate. Oceanía. ¿Vos? Con CACAF. Yo tengo CACAF. ¿Vos? Oceanía. Puede ser Asia también. Yo Asia. Yo creo que va a enfrentar y puede enfrentar Paraguay. El que sea sudamericano puede enfrentar al equipo del Tata, bueno. Sí. Se puede dar contigo, sí, Luis. Comecipar es tu mejor opción para tu 0 kilómetro. La cooperativa te ofrece crédito para tu vehículo 0 kilómetro con tasa de solo 9,9%. Hasta 60 meses de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y en las redes de Comecipar. Comecipar, tu mejor opción. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye representa Frutos de los Andes. En Ciopar estamos de feria a encontrar productos con super descuentos. Puedes armar tus combos y financiarlos con Altoque. Entérate más en nuestras redes sociales o ingresa a ciopar.com.py. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros de represión de garantía y mag. Seguidos en redes como CF Moto PY, CF Moto Experience More Together. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los olores y recargate de energía con Etidol Plus, cápsulas blandas de rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Mira porcentaje, los 3 de hoy, ¿verdad? Sí, señor, Sí. los 3 partidos. Igual el... Jorge tiene que empezar. Pero tenemos que hacerlo el del domingo. Ojo. Y sí, podemos hacer los 5 ya. Sí, los 5. Arrancamos con Sol de América Nacional 19:30 en Villa Elisa. Sol Nacional, sí. Vito Villalba. Jorge. Porcentajes. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. Sol Nacional. 50-50. ¿Por qué arranca vos? Porque es el puntero. A la puta. Tiene ventaja y ya estamos en una fecha. ¿Cómo termina Sol Nacional? 50-50. Víctor Villalba. 50-50. Empate. Denis Caniza. 80-20. Espera un ratito. Lejos gana. Espera un ratito. Espera. No está ganando el presidente ahora de... Llega. ¿Quién gana? Sol. Sol. Ah, está escuchando a Miguel Figueroa. Sí, para él. Entonces puede ser que... No, claro que va a ganar. Por goleada. porque usted cuando opina pero solo al revés. 2 goles de Acosta. 80-20 es 4-0 para arriba. Sí, no se te fue poco la mano. 2 goles de Acosta. Según el recordman, Sol de América le golea a Nacional. Se está tomando la cabeza Miguel Figueroa, Óscar Ocauti y Carlos Yali, porque tiene que ser a la inversa. Y bueno, Miguel Figueroa. 15 Nacional entra a jugar por ahí hoy, Denis. 80-20 ya estamos. El récord hasta eso. Nadie se animó tanto. No, pero a favor de Sol. Por eso la puta, ¿verdad? Sí, porque siempre le claro, es una especie de todavía a la mesa ahí. No quiero decir su nombre. Una especie de pero gana, en serio. Mufardi, ¿verdad? Roque Cubilla, está loco Denis. contra Roque, babo. Le golea Sol a Nacional con 4 goles de diferencia, dice. Llamando para el presidente de Sol, a ver qué dice. Llamando para Miguel Figueroa. ¿Y vos, Pancho? ¿Qué tal, ingeniero? Bien.
Tranquilo, escuchando el quilombo que está armando. Ingeniero Ciotti, ¿cómo voy a hacer así, ingeniero? Pancho. 40-60. ¿Quién gana? Nacional. Nacional. ¿Y vos ganas solo? Soy el único que le doy a Sol. ¿Y vos? Empate. Empate. Bien dividida la... Hernán Rodrigo López le envía saludos a Denis Caniza. ¿Qué? ¿Fue compañero usted? Es lo que sí. ¿Qué partido tenemos ahora, niño? Olimpia Libertad. Olimpia Libertad, niño. Porcentajes. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 60-40. Olimpia. Víctor Villalba. 60-40. Olimpia. Pancho López. 50-50. Empate. Denis Caniza. 50-50. Empate. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Forma parte de la campaña Transmitió un Cambio Sin Prejuicios que Control y la Fundación Vencer llevan adelante. Hasta el 1 de diciembre, cada compra de preservativos Control ayuda a las personas que viven con VIH y a sus familias. Desde la labor de la Fundación Transmitió un Cambio Sin Prejuicios, Control. Tiene, eso es lo que dijo Michel Sánchez. Está los integrantes de la barra de la Claro, RTS. la barra organizada No puede, está prohibido. Pero está el registro de ellos. Sí, están censados. Están censados, no puede ir. Ahora, el hincha común puede ir a la cancha. Sí. ¿Qué partido tenemos? River Luqueño. River Luqueño. Niño Jorge. 40-60. Luqueño. Denis Caniza. 40-60. Luqueño. Pancho. 60-40. River le gana a Luqueño. Sin presión. River le gana a Luqueño. Vos, Víctor Villalba. 50-50. Empate. Termina todo entonces hoy. Y vos? para mí 40-60. Bueno, ¿qué partido tenemos? Hasta Ahora hoy. los juegos del domingo. Tenemos que hacerlo también. Tenemos que hacerlo. El domingo. ¿Qué partido, niño? Guaireña Guaraní. Guaireña Guaraní. Vos que sos puntero absoluto, niño. Guaireña Guaraní. 40-60. Guaraní. Pancho. 40-60. Guaraní. Nelly Caniza. 40-60. Guaraní. Víctor Villalba. 40-60. Es Guaraní, el legendario, tu nombre Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06 73 21 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevilla 751 Casi Covillaco, llámenos al 729-6060 Fleming. Llegó el Black Week IO. Hasta el 30 de noviembre vas a encontrar descuentos de hasta el 40% en tus productos preferidos. Smartwatch Huawei Band 4, antes 386.000 guaraníes, ahora 230.000 guaraníes. Visita cualquiera de nuestras tiendas IO o ingresa a ioio.com.py. Y terminó todo, creo. Falta Cerro 12. Cerro 12. Niño. Porcentajes. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 60-40. Cerro le gana a 12. Denis Caniza. 60-40. Cerro le gana a 12. ¿Vos te quieres reír? No, y es esa manera de fusión. Poneme, voy a cerrar con energía. No, y vos, Víctor Villalba. Me parece el 60-40. ¿Se rió? 70-30. ¿Qué sacó a vos? Sí. No, pero él dijo 80-20. Que Sol le golea a Nacional Sí, y vos señor. sí que Cerro le golea al 12. Y 3 goles diferentes.
doctor Miguel Figueredo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Arturo, un placer saludarte. Quiero que crucen los dedos, doctor, porque esto que se dio es insólito. Mientras no se rompa la cábala, ojalá le hayan dado todo negativo para Sol, como siempre. No, doctor Miguel Figueredo. Te voy a decir la verdad, doctor. Yo le dije no puede ser. Y Víctor, Jorge, Pancho y yo le miramos a Denis Caniza. ¿Sabe cuánto le dio a favor de Sol América, doctor Miguel Figueredo, contra Nacional? ¿Mi pariente? Sí, Denis Caniza. ¿Sabe cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? 80 para Sol, 20 para Nacional. No hay antecedentes. Es un tipo que entiende. Pero por cábala no me gusta tanto. Pero dice que 2 goles va a ser Francisco da Costa y 4 goles de diferencia a favor de Sol, dijo Denis Caniza. Él no entendía y pedía y juega. No, iba. Dios le oiga entonces. Y yo le dije, doctor Figueredo, cruzar los dedos porque vos querés que sea al revés. Sí, yo quiero lo que le den todo negativo como siempre, entonces se cumple la cábala. Bueno, está bien, doctor Miguel Figueredo. Ya está. El rumano, Chauchejo. Voy a esperar a Angelito. El doctor Miguel Figueredo, la hinchada Olimpia no puede ir, están registrados en RUTS, sancionada la hinchada para una multa. Hablamos que no puede estar la hinchada organizada ante Libertad ni tampoco ante Sol en la Copa Paraguay en la final, doctor. Y sí, la verdad que nosotros medio lamentamos porque es una oportunidad para que sea una gran fiesta, para que estén las hinchadas y para que podamos disfrutar después de mucho tiempo la final, y el público es muy importante para eso. Y bueno, la verdad que lamentamos. Sí, la sanción está puesta, son 2 partidos, Libertad y la final de la Copa Paraguay. Como los hinchas de la barra están censados, no podrán ingresar. Lamentamos mucho eso, la verdad que nos hubiese gustado que sea una fiesta. ¿Te hubiera gustado, aún con mayor cantidad de público de Olimpia? Sí, no hay problema que Olimpia, que sea una fiesta, que se vuelva la gente a las canchas y que podamos hacer algo bueno. Y bueno, doctor, las 2 cosas, el porcentaje de Denis Caniza, ¿vos quién le diste, Víctor? Empate. ¿Vos, Jorge? Empate. ¿Y vos, Pancho? Yo le di a Nacional. Al Nacional le dio Pancho, y eso te alegra, doctor, ¿verdad? Sí, me gusta, pero por cábala voy a ver un poco cómo termina hoy el tema. Bueno, doctor, chao, doctor, gracias, doctor, muy amable. Abrazo, gracias. El doctor Miguel Figueroa, presidente de eso. Es momento de dejar de pagar el alquiler y pagar por tu propia casa. Con Visión Banco Hilares, abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información, escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón Nectamber, cuya frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar. Rinda hasta 15 cócteles, pack de Ron Fortín Limón con Burcuyá. Ahora en San Isidro puedes hacer tus compras de juegos de baño, pisos, porcelanatos, griferías y más. Con tus tarjetas de crédito Itaú con 40% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses. Hasta el 30 de noviembre te esperamos en la Avenida Sevilla, la esquina 1 de noviembre. Comunicate al 210-629 o seguinos en redes como @Sanicer. 90-10 dijo Dani Maciel por Cerro 12. 5 goles de diferencia. 90-10. Yo di 70-30, no me animé tanto. Si alguna vez un compañero dio 90-10, un partido que terminó igualado. Cerro Porteño, Silvio Petirosi. Año 2008. Dene, muy exagerado, hace rato dijo que Gallardo es uno de los mejores DT del mundo y si sale de River se termina. Y ahora 80-20. Nacional necesita ganar por el acumulativo. Saludo, dice Oscar Julio. Que Nacional sí gana. Sí. Te saca 2 puntos de ventaja, 2 puntos Olimpia. Sí. Y vos le mataste a Nacional. Y Nacional viene de perder feo también. Bueno, no, ese es Denis Caniza, yo no puede. No, así la vez pasada antes Cerro se aplicaba el 80-20, pero era impensado antes del partido. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate a la Rister de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hace tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple 1 año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Está participando el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022, promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama el ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo.
Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su base de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, aproximadamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos, sus pizzas una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación Marca País para su rubro Pizza, calidad para el mundo. ¿Qué tenemos ahora? El Claudio Duarte. Primero Luis. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Tentáculo del Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Con Rumbo Social Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbo toda la vida con vos. Shorty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar un venezolano suena fuerte. Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortiza. Ahora con Banco puedes transferir dinero de tu cooperativa a tu cuenta Bancoop u otros bancos o financieras en tiempo real. Sumate vos también a lo más nuevo en banca digital. Contacta con Bancoop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancoop, un banco con raíces. Otro lo que se vendrá en la fecha, 3 partidos en el horario de las 19:30. Sol de América Nacional en Villa Elisa hoy a las 19:30. La Agrícola Cero Seguros Generales y Vital en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa hay alivio para todos los dolores. Ello Pushupé Quitadol. Se parte de una generación que no elige espera para cumplir sus sueños de lo de propio. Se parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovechar los nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Azul, Ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria presente contigo desde 1994. Más repaso de partidos. Hoy en Para 1, Olimpia Libertad 19:30. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonex y Neonex Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionario más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. De La Sopera, amamos tu Chevrolet. El gran pollo pechugón con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto. Económico y de gran tamaño, ideal para las fiestas de fin de año. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos dos locales, Casas Centrales, Bellana Casi, Arraídos de Maya Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Líder Esportivo Luqueño juegan igualmente a las 19:30 hoy en el Defensores. Florencio Amarilla, vos fíjate más tarde por consulta si es de Coronel Bogado o no. ¿Dónde nació Florencio Amarilla? Vamos a ver. Contigo, Luis. Ferro Parecea, con garantía de calidad y en todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. El evento más esperado del año, el Black Friday, llegó a Punto Farma. Desde hoy hasta el domingo vas a tener descuento hasta el 60% en productos seleccionados. También puedes comprar desde la web, la app o llamando al 61-61-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señambucio del Este, en Galación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Medilife queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuentos al 75% de la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Seguimos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, apostar legal, apostar sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a perdón especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bmayflores.com. Regala amor, regala Bmay Flores.
Se viene el Black Friday a Topí, con descuentos reales que solo en Topí puedes conseguir. Desde hoy hasta el domingo, acércate a Bollén, esquina Músicos del Chaco en horario especial. Hoy de 7:30 a 20 horas, mañana de 7:30 a 18 horas y el domingo de 10 a 17 horas. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrados en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Dimo cumple un año y quiere celebrar contigo regalando 6 vales de 500.000 guaraníes y kits Dimo para vos. Descarga la app Dimo Paraguay de la Play Store o ingresa a dimo.com.py. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.com.py. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chaco, más respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune. Con Apelsin C, dale a tu cuerpo la protección necesaria. Cuídale todos los días con Apelsin. De venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Vamos con Troadio Duarte esta mañana en el bloque y Urbano. Con la mente puesta en tratar de ganar, de hacer un buen partido. Sabemos que dependemos de nosotros para lograr nuestra segunda clasificación a la Sudamericana. Ese es el objetivo, ¿verdad? Después de lograr ya la permanencia y zafar también de la promoción. Entonces, abocados en lo que va a ser el difícil compromiso. Guaraní viene con otro objetivo de pelear la punta, de pelear el título, pero nosotros vamos a tratar de darnos una alegría en este último partido que tenemos de local. Y bueno, esperando ese crucial compromiso que para nosotros va a ser muy importante. Hace 6 fechas que no podemos ganar, hace 6 fechas también que no podemos hacer goles, pero estamos trabajando para mejorar, estamos trabajando para tratar de ganar y bueno, ojalá que el próximo domingo se dé ese triunfo y podamos estar a un pasito de una nueva clasificación. Vos por ahí pasaste por situaciones similares, con bajón de rendimiento, de fútbol y después recuperaste, ¿no? Sí, pasamos, el año pasado pasamos. Momentos muy críticos tal vez no, ¿verdad? Este año tuvimos 3 derrotas consecutivas, ¿verdad? Pero ante rivales que por ahí estaban en el presupuesto que te puedan ganar. Nos ganaron con lo justo, nos ganó Cerro, creo que nos ganó Olimpia y Sol de América nos ganó allá en Villa Elisa, ¿verdad? Pero momentos muy complicados tal vez en estos 2 años todavía no pasamos, nunca casi estuvimos en zona roja en los 2 años, ¿verdad? Casi nunca estuvimos en la zona de descenso directo. Siempre tuvimos nuestros momentos bajos como es normal en el fútbol, ¿verdad? Muchas veces pasás por esas situaciones difíciles. Gracias a Dios siempre supimos salir de eso y bueno, ahora estamos en una situación inmejorable nuevamente. Estamos palmo a palmo peleando con el 12 de octubre un cupo para una Sudamericana y bueno, ellos también tienen una parada difícil con Cerro. Y nosotros que sabemos lo que tiene Guaraní, pero dependemos de nosotros. O sea, siempre fuimos un rival muy difícil para todos, siempre fuimos protagonistas en el torneo desde que estamos en primera división y bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible en estos 2 partidos y bueno, como te vuelvo a reiterar, tratar de conseguir esa ansiedad clasificación que para nosotros va a ser importantísimo. No tenemos lesionados, solamente que las bajas que anteriormente ya la teníamos, que es la de Miguel Paniagua y Chano que cumple hoy este partido su sanción. Después todos están 100%, gracias a Dios, sin ningún inconveniente físico, sin ninguna resta para esperar el partido del domingo. Bueno, otro radio, como te preguntaba Oscar, el tiempo bueno a sol en Villarrica, quiere decir que la cancha se repondrá, seguramente por la Torre en Luya, el pasto, el campo pudo haber sido dañado, pero estará bien, a punto para el domingo. No, el campo de juego nosotros ya no entramos ahí hasta el domingo, ahora vamos a entrenar acá en la cancha donde siempre lo hacemos, que es la cancha del Guaraní de Villarrica. Mañana también entrenamos acá, ya un entrenamiento recreativo nada más, donde se diviertan los muchachos y ya esperando el partido del domingo. Ya la cancha ya no la utilizamos para tratar de que llegue en perfectas condiciones. Allí las palabras de Troadio Duarte, Luis, y continuamos. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune. Con Apelsin C, dale a tu cuerpo la protección necesaria. Cuídale todos los días con Apelsin. De venta libre en farmacias, calidad Fapasa.
Descargando la app Asismed puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo el historial clínico y mucho más. Descárgala desde la App Store o Google Play Store. Asismed, toda la vida. Cristian Ruggeri, el gerente de Sol. Bueno, contanos, Cristian, futbolísticamente los muchachos, el plantel, lo que viene. Ahí están a un paso de la salvación porque 5 es mucho ante Luqueño, 6 por jugarse. Lo que estás sintiendo vos, Cristian, es Sol. Sí, la realidad es que uno tiene la tranquilidad que estamos haciendo las cosas bien, pero hasta que matemáticamente los números no sean favorables 100%, nunca hay que festejar antes. O sea, el partido que hoy tenemos es muy difícil contra un equipo complicado como es Nacional, y nosotros estamos apuntando más que nada el partido de hoy a full, todos. Los dirigentes, los jugadores, el cuerpo técnico, los hinchas, todos estamos apostando a este partido que es muy importante. Ahora contanos, Cristian, con relación a la perspectiva que da. De acuerdo, usted lo que ya está Sudamérica fuera de lo que sería la promoción, sin decir buen día antes de amanecer, pero lo de hoy puede certificar lo que hicieron contra Olimpia, hay conciencia que se puede y que están pasando buen momento. Sí, eso es una realidad porque Olimpia obviamente es un equipo enorme y nosotros en cancha nuestra demostramos que pudimos superarlo, pero acá en Paraguay los equipos son todos muy parejos, son todos muy respetables y los partidos son todos distintos. Bueno, Cristian, la cancha de Sol, ¿cómo está? Hay varios partidos en cancha Sol, se implementó para otros partidos, ¿cómo está el terreno? ¿Bien? No, el terreno está como siempre, excelente, el terreno de Sol siempre estuvo muy bien y seguirá así. Y bueno, Cristian, ¿qué más podemos mencionar en esta charla, lo que consideres? No, simplemente lo único que quiero pedir es que estemos todos juntos en este tramo final del torneo y bueno, terminar de la mejor manera lo que se inició al inicio de clausura. Los equipos del campeonato con los 9. Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan lavarropas Tokio Cecilia con el pacto de confianza NGO. Vuelve Cadán Motor Show con la oportunidad de tener tu auto 0 kilómetro desde hoy hasta el 5 de diciembre en el nivel -3 de Paseo La Galería El Mundo Automotor en un solo lugar. Cadán Motor Show. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta es la mejor escasez de acumuladores del país. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Disfruté, compartir Lactolanda, la marca número 1 de la salud de cada día. Llegó el Black Friday a Farmacias Catedral desde hoy hasta el domingo, descuentos de hasta el 50%, 2x1 en pañales y cuidado personal, perfumes desde el 30% y con todos los medios de pago. Además, pagando con código QR vas a tener 10% de descuento adicional. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o sé tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El Ibero es un espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. Andrés Torres, ¿cómo te va? La venta en Cerro, canje de entrada para el domingo, Andrés. Buenas tardes, Arturo. Tenemos 17.500 entradas entre vendidas y canjeadas por socios. ¿Y 17.000 quedan 3.000? Sí, aproximadamente 3.500. Ya que nos quedan disponibles. ¿En qué momento se agotan? Yo creo que para mañana al mediodía. O podríamos llegar al domingo porque las que quedan mayormente son las de gradería novena. Y como en el clásico quedaron al mismo día, el clásico todavía quedaron disponibles. Quiere decir que hasta ahora, ¿cuántas entradas, Andrés, hasta ahora, en este momento? 17.500. Gracias, Andrés, muy amable, Andrés. Lateral ya está agotada. ¿Cuáles están agotadas? Preferencia lateral y platea baja. Preferencia lateral y platea baja. ¿Quedan, Andrés, las de novena? Sí, señor, es así, Arturo. Gracias, Andrés, muy amable. Andrés Torres, jefe del departamento de socios de Cerro. El Black Shopping Day. Encontrá los mejores beneficios en los locales adheridos. Consultá las tiendas adheridas en elmariscal.com.py. Te esperamos desde hoy hasta el 30 de noviembre en el Gran Corazón de Asunción. Black Shopping Day. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 600-3350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Pepino Cueva, hablando de carácter, preguntarle a Denis qué pasó un día que llegamos tarde a una merienda en Suecia, dice. Sí. En Suecia. José Luis nos agarró. ¿Y después? No, carajeó. Porque llegaron tarde. Sí. Eso pregunta. No, sí, terrible era. Nelson Cueva. Eso.
Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia. Te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Volvió Shell, volvió a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados, Shell V-Power Nafta, Shell V-Power Diesel, con la nueva tecnología Dynaflex que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor. Shell. Casa Paraná tiene preparados los mejores descuentos para vos. Hoy, mañana y el domingo llega el fin de semana, donde vas a encontrar hasta un 70% de descuento en artículos seleccionados con todo medio de pago. Anda a cualquiera de nuestras 3 sucursales o ingresa a casaparaná.com.py. Urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lotes sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinó una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración, una fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplícalo sobre la piel o la ropa por mayor protección. Seguinos en redes sociales o ingresa a basebase.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien, sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada, lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Cebellala, así como también la avenida Mariscal López son territorios Erimark, donde la fábrica, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 estanos al precio de 93, juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Motocultura Uscuerna, la herramienta ideal para el agricultor Uscuerna, el poder de la transformación. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chao resaca. Llegó el Black Friday Electroban con descuentos del 30, 40 y hasta el 50% de artículos seleccionados. Hoy acércate a una de nuestras 30 sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos de huellas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado, estructurado, telefonía IP, SCTV Data Center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Con CNT 1.300 millones en premios, un departamento molado más un auto 0 kilómetros, 600 millones en el poderoso y Silencio, Ciris Motos y un Citroën C4 Cactus. Pedí CNT Chef Poremoy. Mañana tenemos Rodolfo Gubetich, el abogado de la APF, entrevistado en el Extra. Más adelante. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Asegura la salud de tu familia con la medicina prepaga SPS. Elegí el plan que se adecua a tus necesidades y accede a la mejor cobertura de salud. Comunicate al 248-8500 SPS. Seguro abierto a todo público. Asodi Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye representa Frutos de los Andes. En Ciopar estamos de feria, encontrar productos con super descuentos, puedes armar tus combos y financiarlos con Al Toque. Entérate más en nuestras redes sociales o ingresa a ciopar.com.py. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo, en sus versiones Naked, Motor, Touring y Scrambler, con la mejor garantía de 4 años sin límite de kilometraje, representan Paraguay y MAG. Conocerlas en el showroom de Avenida Boyenes 7133, casi Facundo Machaín. Forever Ducati. Bueno, está la ruta del playoff de Europa. Se hizo hace minutos el sorteo. Están del mismo lado la llave, Italia y Portugal, Víctor. De allí solo uno podrá pasar. En la parte previa, Portugal va a enfrentar a Turquía, Italia a Macedonia en el... por decir así. La ruta C. La ruta C, así le llaman. La ruta C es el primer paso. Después hay una segunda para la final. Sí, a partido único se juegan, se definieron las localías. Italia y Portugal no van a poder estar juntos en el Mundial. Uno va a quedar fuera. Lugar para uno de ellos.
Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de reacción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia del Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Guilla, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Forma parte de la campaña Transmitió un Cambio Sin Prejuicios que Control y la Fundación Pensar llevan adelante. Hasta el 1 de diciembre, por cada compra, Preservativos Control. Ayudas a las personas que viven con VIH y a sus familias desde la labor de la Fundación Transmitió un Cambio Sin Prejuicios, Control. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, normas corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310 Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Mirando la otra ruta del playoff, Escocia va a enfrentar a Ucrania, el ganador de esta serie a Gales ante Austria. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subellam el 751 Casico Villeco, llámenos al 729-6060, también estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Llegó el Black Week IO hasta el 30 de noviembre. Vas a encontrar descuento hasta el 40% en sus productos preferidos. Tablet Samsung A7 Lite, antes 2.104.330 guaraníes, ahora 1.257.380 guaraníes, o 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Visita cualquiera de nuestras tiendas IO o ingresa a ioio.com.py. Y más de repaso, Rusia va a enfrentar a Polonia. Pancho nos preguntaba contra quién va a jugar el fanático de Polonia. Puede quedar afuera Lewandowski. Polonia, Rusia, y del otro lado de esa llave, Suecia, República Checa, en la ruta B. Es momento de dejar de pagar el alquiler y pagar por tu propia casa con Visión Banco Hilares. Abonás mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información escribinos al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Definitivamente del lado C va a quedar fuera entre Italia, va a enfrentar a Macedonia, Portugal, Turquía. El ganador de esta serie se enfrentará en la final de la ruta C. Puede ser la final Italia ante Portugal, pero primero Portugal tiene que pasar a Turquía, que es un rival bastante complicado igualmente. Sí. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan, cuya frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles, Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Ahora en Sanicer puedes hacer tus compras de juegos de baño, pisos, porcelanatos, griferías y más. Con tus tarjetas de crédito Itaú con 40% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses. Hasta el 30 de noviembre te esperamos en Avenida Subellala, esquina 1 de noviembre, comunicate al 210-629 o seguinos en redes como @Sanicer. Ahora guardamos por el sorteo para Sudamérica. Sí, se está haciendo el seleccionado con Mebol. Sí, en un rato tendremos el panorama. Ya conoces toda la línea de productos para el descanso de Super Espuma. Desde almohadas y cubre colchones hasta juegos completos de Sumier te esperan para que vivas más despierto. Con 45 años de experiencia en el rubro del descanso, acércate a los restaurantes de Super Espuma o haz tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Atentos al sorteo que va a arrancar en unos minutos. Ahora terminó la parte de Europa, falta el resto de los continentes, Víctor, ¿verdad? Sí, se hace la presentación ahora en un ratito. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas, estás participando en el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022. Promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama Il Ahorrazo, más ofertas, mejor atención. Un ambiente totalmente renovado, vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es Il Ahorrazo. Hola señores. Por la culpa de ustedes, mi papá toma mucho, ahora está castigado. ¿Qué quiere decir eso? Y estaba tocando el celular en su grupo de WhatsApp. No entiendo qué es lo que está castigado. A los muchachos le mandó el hijo. El celular por la culpa de ustedes, mi papá toma mucho, le dice al grupo de amigos del padre. Y ahí justo hola señores. Por la culpa de ustedes, mi papá toma mucho, ahora está castigado. Le dice a los otros. Sí, a su grupo. ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué te pasa con tu curro? No, algo que nunca le ha pasado al hijo de Víctor, por ejemplo. Cierto.
Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio a 5 minutos del centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Mágolas se eliminaron, se eliminó, me eliminó no sé quién. ¡Qué hija de puta! Señora, por favor. UPISA ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. UPISA exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con UPISA tenés embutidos y corte de cero con estándares internacionales. UPISA, calidad para el mundo. Felicidades, Padre Alcides, en este grato día del párroco. 3 hurras. Je, tra, ra, ra, ra. Pam, 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 pas, 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 pas. ¿Qué quiere decir? La recreación que quiera petardo y estamos todos locos contigo, Luis. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. El barrio en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora del ver un buen asado suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Ahora con Banco puedes transferir dinero de tu cooperativa a tu cuenta Banco u otros bancos o financieras en tiempo real. Sumate vos también a lo más nuevo en banca digital. Contacta con Banco en redes sociales o llamanos al 325-5000. Banco, un banco con raíces. Bueno, y... Conmebol ante Asia. Se confirma ahora. Asia Conmebol y CONCACAF ante Oceanía. ¿Y con quién puede jugar? ¿Podemos poner eso, niño? Sí, señor. ¿Y con quién juega? Vamos a ver Asia? ¿Quién es de Asia? Porque Australia salió de ahí, rajó para el otro lado. Se metió en Europa. En Asia. Australia juega en Australia juega Asia. Ahora salió de Oceanía, exactamente. ¿Y con quién va a jugar? Y vamos a ir mirando las alternativas de cómo está la eliminatoria asiática. Hoy, ¿quiénes tenían repechaje hoy? Posiciones. Y hoy está Colombia. Si hoy finalizaría todo, Colombia enfrentaría a qué equipo. Pero todavía falta, pues. Falta mucho. Lo digo por Paraguay, hago por los demás. Son 2 grupos en Asia. Podría ser Filipinas. Los terceros. Sí. Filipinas en este momento. Y Jordania. Otra vez. Clasifican los dos. No. Juegan un repechaje entre ellos. O sea, clasifican los dos primeros de cada grupo directo y el tercero contra el tercero. Juega repechaje. Hoy es Perú, perdón. Colombia, por diferencia de gol, está cuarto. Perú está quinto en este momento. Hoy terminaría todo. En zona de repechaje. Vamos a ir a Gustavito, ¿verdad? A Rodolfo Gubetich. Esa es la posición actual de la APF. Caso, la denuncia del mexicano, ¿verdad? Del récord, ¿verdad? Sí. Así mismo. La acusación o denuncia, ¿verdad? Sí. O supuestos casi, así. Doctor, usted está como representante legal, como asesor jurídico de la APF, ¿es así? Es así mismo, Javier. Tal cual. Sobre este tema, doctor, que venimos hablando, la publicación del colega mexicano, las cuestiones que fue enumerando en esa publicación que hizo, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Va a accionar? ¿Va a empezar a recién ahora indagar un poco más en la cuestión, a conocer más detalles de lo que tiene que ver con esta publicación y cuestiones puntuales en donde se salpica la APF? Efectivamente, bueno, como vos bien dijiste, esto tiene un proceso, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es hacer una evaluación del contenido de lo que está señalado en esas publicaciones y a partir de ahí tomar algunas acciones a nivel local como a nivel internacional. Entonces, no nos queremos precipitar porque sin desmerecer el medio o la forma en que fue incorporada la noticia,
Ahí hay mucha información que a nosotros no la tenemos confirmada y tampoco no le podemos atribuir la veracidad que pudiera generar, digamos, un curso de acción sin tener en cuenta el origen de la información. Tenemos que confirmar muchas cosas de lo que está indicado ahí. Él basa en su informe sobre una investigación que se está realizando en la Argentina. ¿Ustedes hasta qué punto, doctor, pueden acceder a los detalles, a esa carpeta, a esa investigación que, según repito, esta publicación se está llevando a cabo en la Argentina? Bueno, lo primero que puedo señalarte en relación a eso es que estamos en contacto ya con un equipo de abogados en Argentina, ya hemos establecido un primer contacto, estamos en la etapa incipiente, pero ya hemos dado ese paso. Ellos son los que nos van a dar a nosotros la referencia de la posibilidad de acceder o no. Si yo te doy una opinión personal y profesional sobre si hubiese sido acá a nivel local, siempre hay un resguardo a la información a partir de que eso está reservado para las partes de un proceso. Nosotros no somos parte en ese proceso. Nosotros no hemos recibido ninguna información que nos involucre como parte investigada. Solamente tenemos el artículo periodístico, no más que eso. Pero sí, el propósito es acceder a una mejor calidad de información, para a partir de ahí ver qué podemos hacer. Así como están las cosas, tenemos muy poco. Decía hoy el doctor Canonikov, también secretario general de la APF, que van a contar con profesionales en México. Allí surge la noticia, de allí es el colega que hace la publicación. ¿Ya tuvo contacto también con colegas suyos de ese país? Sí, efectivamente, sí, ya tenemos. Durante toda la mañana fue una de las prioridades, ¿verdad? Buscar, y ya hemos establecido el contacto con dos estudios, uno de Argentina y otro de México. Y bueno, como dije, esto tiene una velocidad muy rápida, digamos, de cómo van sucediendo las cosas, y a veces no podemos acompañar como nos hubiese gustado, pero sí hemos realizado los pasos para lograr esta información y tener un posicionamiento jurídico en cada uno de los escenarios, tanto en México como en Argentina. Enséñanos, doctor, porque dentro de la publicación, así como se lo menciona directamente al presidente de la APF, a Robert Harrison, también se habla de la selección nacional, de cuestiones de cómo se maneja, de convocatorias que no debían ser y esas cuestiones. ¿Van por carriles separados cuando se trata de APF, selección nacional y Robert Harrison como persona, o cómo viene la mano allí en el trabajo que usted tiene que llevar a cabo? Bueno, la perspectiva que nosotros tenemos ahora es como que está todo mezclado. O sea, el propio artículo se encarga de mezclar todo, lo institucional con la persona, y de hecho el rol del presidente está vinculado a la entidad y la entidad a la actuación del presidente, por decirlo de una manera. Por eso es que al no conocer la forma en la que está instalada en la carpeta o en la investigación en la Argentina, porque nosotros tomamos la entrevista del periodista mexicano como una referencia, pero no necesariamente como un mapa real de la situación que tenemos que atender. No podemos menospreciar el valor de la información que genera ese artículo, pero no nos podemos limitar a lo que está expuesto o del modo en que está expuesto eso. Entonces yo no podría hoy contestarte si vamos a separar lo personal de lo institucional, porque el propio artículo se encarga de mezclar ambas cosas. Habla de audios, de WhatsApp, de mensajes, incluso el colega mexicano habla de que él accedió justamente a ese tipo de audios, de mensajes, de WhatsApp, en donde hablan de cuestiones de convocatorias, casi que de presionar para que sean futbolistas citados sí o sí a la selección mayor, a la selección menor. ¿Ustedes pueden solicitar acceder a esas pruebas, doctor? Bueno, el derecho de pedir está el derecho de negarse, ¿verdad? Yo no creo que el juzgado de Argentina le dé a un tercero ajeno al proceso esta información. O sea, yo podría tener interés de acceder a la misma información, pero no creo que si no reúno los requisitos formales de ser parte de un procedimiento, una juez federal me va a facilitar esa información. El interés que tenemos sí es real, pero las posibilidades están condicionadas a lo que también estos colegas de Argentina nos puedan decir, bueno, tenemos este canal o no tenemos el canal para acceder a la información. De ahí que ante la incertidumbre del contenido real, de lo que se dice que existe, nosotros no podemos sentar una postura definitiva sobre lo que nos están atribuyendo. Claro, es primero tener conocimiento
básico de dónde nace esto, más allá de la publicación, como bien dice, primero de dónde nace, en qué fundamenta la publicación el colega mexicano. Claro, yo quiero dejar en claro algo. En primer lugar, la transparencia, ¿verdad? Nosotros, me tomo la libertad, de hecho, ese es el mandato que tengo. La transparencia en la administración del presidente Harrison en relación a todo lo que es la APS. O sea, nosotros no estamos eludiendo el bulto ni nos estamos haciendo los desentendidos en relación al buscando, digamos, la puerta trasera para no salir de una posición. Pero lo que tampoco podemos hacer es generar una posición definitiva si es que yo no tengo la certeza de lo que se me está atribuyendo. Entonces, como bien dijiste vos, nosotros estamos en condiciones de hacer el descargo que corresponda una vez que tengamos confirmada la información. Pero si no, sería entrar en un juego en donde supuestamente está ahí. Yo no digo que este señor periodista mienta o no mienta, no estoy haciendo ningún juicio de valor, pero como abogado yo tengo que tener reglas muy claras de que para poder recomendar una línea de acción yo tengo que tener certeza sobre determinadas cosas que son básicas, y una de ellas es saber de dónde viene la información o qué es lo que obra la carpeta fiscal, porque si no estaría haciendo una estrategia sobre supuestos. Compañero. Doctor, es cierto, está esperando información que sus colegas argentinos le van a hacer llegar próximamente, pero generalmente para este tipo de casos, porque a partir de ahora le vamos a ir haciendo el seguimiento a esta situación, más o menos ¿cuánto tiempo tarda generalmente en otros casos similares en acceder a esa información necesaria como para empezar la estrategia de defensa? Bueno, la estrategia está en marcha. Y parte de la primera etapa de la estrategia es justamente contribuir o acceder a esa información. O sea, la estrategia de defensa, yo no diría defensa porque no estaba en el modo defensa. El modo defensa se articulará en todo caso cuando tengamos algún tipo de información de la que tengamos que preocuparnos hoy de responder. Yo quiero dejar en claro de que esta declaración que ustedes me permiten hacer está dada en el entendimiento de que hay que mostrar la cara, hay que dar la cara, hay que hacer una declaración, hay que sentar una postura. Pero esta declaración no puede ser interpretada como un medio de defensa o como una estrategia específica de la defensa. Estamos en el modo de recoger la información. Y respondiendo a tu pregunta respecto del tiempo, no te puedo dar certeza de eso. Estimo que vamos a tener un retorno de la Argentina con el que recién hoy establecimos el contacto. Estimo que en 24 o 48 horas nos van a dar a nosotros las opciones. Si esas opciones son viables, eso nos va a permitir estimar un tiempo. Pero mi convicción personal, y anticipando ya, digamos, lo que puede llegar a venir como un resultado de esa gestión, yo no creo que tengamos acceso a esa información. Me parece inviable que una jueza federal o acá un juez de acá autorice la información. Claro. Por un lado, doctor, están esos informes que ustedes requieren, que esperan, pero también está la cuestión del artículo, porque uno al leer cómo se expresa el colega también tiene su grado de gravedad al juego de palabra, porque cuando menciona la palabra mafia, cártel, con el apellido del presidente de la APF, o sea, son palabras también muy fuertes, muy duras. Bueno, yo te puedo decir en relación a eso que negamos absolutamente esa situación, en el sentido de que yo no necesito acceder a lo que está en la carpeta para saber lo que yo soy como persona. O sea, está claro eso, o sea, que hay que separar un poco las cosas. El agravio que se genera con esas calificaciones afecta en artículo personal al presidente. Y él tiene las herramientas para promover las acciones a título personal que considere pertinente. Pero aquí, por encima de lo personal, se está buscando ratificar la transparencia del manejo institucional. Para las acciones personales, para las acciones penales que pudieran derivarse desde el derecho individual del presidente contra aquella persona que considera que lo está agraviando, hay tiempo, no hay apuro en eso. Creemos que la prioridad está en salvaguardar la institucionalidad de la APF como una entidad que es un órgano, digamos, de control o de organización del fútbol, y creo que hay demasiada gente interesada en que eso se ratifique. Ya se ha pasado mal con otras situaciones, esta es una oportunidad brillante para defender y ratificar la transparencia de esa administración. Pero dentro de esta cuestión particular,
separando de lo institucional, como bien dice también, ¿es usted quien estaría a cargo en este caso, doctor, más adelante? ¿O qué habló con el presidente de la APF? Nosotros estamos formando un equipo y la actividad individual va a ser resultado de la distribución de trabajo. Sí, es probable que esté ejerciendo como parte del grupo, sí. Él decidió no hablar, de hecho eso también expresaba, repito, el secretario general de la APF. ¿Usted le recomienda que sea así o en algún momento tal vez dar la cara por esto mismo que usted está diciendo de presentarse, de pararse, de dar un poco la cara ante este tipo de publicaciones? Mira, si me permitís responder tu pregunta de esta manera. Yo recibí el mandato de hablar esta tarde o de sentar una posición o de atender los requerimientos porque se entiende de que hay un interés, hay una relevancia de la noticia que requiere una respuesta. Pero a mí, en mi opinión personal, y se lo he dicho al presidente, no es el momento de hacer ningún tipo de declaración. En lo personal, estoy hablando de él a título personal e incluso institucional. Mi opinión es que nosotros tenemos que tener mayor certeza del contenido de la información que está plasmada en el medio periodístico. O si no, estamos entrando en el juego de defendernos de algo que no sabemos si realmente está planteado de ese modo. Y repito, no hago juicio de valor de la calidad del periodista, del colega mexicano, sino sencillamente por una regla básica de que no me puedo defender de algo que no me consta que sea así. Voy a entrar en un juego que no tengo ningún interés en jugarlo, digamos. Decía Pedro Aldave, empresario, representante de jugadores, que esto sabe por dónde viene, que es una cuestión política. Decía ya incluso ayer también en la charla con los compañeros, es decir, algún empresario, no quiso entrar en detalles, pero como diciendo de que esto viene armado por algún lado y entonces se mezcla todo y metieron a todos en la misma bolsa. Él, al doctor Acosta, APF, Robert Harrison, como que hay una cuestión de fondo y que se aprovechó para dañar a toda esta gente en una mezcla, como usted también decía hace rato en esa publicación, doctor. Bueno, yo coincido con este señor, o sea, no lo conozco personalmente, escuché su nombre un poco con motivo de estas cuestiones que están siendo publicadas ahora, pero de que hay como una casualidad de que se mezclan los problemas. Hay aparentemente conflictos de contratos entre jugadores y entre promotores y clubes. Nosotros no tenemos nada que ver, ese no es nuestro partido. Nosotros no fuimos parte en esos contratos, no somos parte en esos contratos, no tenemos nada que ni hablar ni a favor ni en contra. A nosotros, una parte de la historia presentada por esta publicación es la que nosotros tenemos que abocarnos a aclarar, porque le debemos eso a todas las instituciones que están representadas o que integran a la APF y al público en general. Así que lo que diga Pedro Aldave, coincido en su percepción general, en eso sí te puedo decir, que hay una mezcla de mucha información y como que se salpicó a todos. Por eso es que parte también de la estrategia está en separar los escenarios y poder ser precisos en lo que tengamos que defendernos, si es que hay que entrar o no en el modo defensa, que no es la situación actual. Decía bien, doctor, inicialmente no quiere entrar en modo defensa, pero ¿no buscarán el derecho de réplica dentro del mismo medio, con gente del diario Récord, buscar dar la versión también de la APF propiamente, fuera de hablar aquí en los medios, publicarlo igualmente en el medio Récord? Yo no le recomendaría eso a la institución ni al presidente, porque creo que sería darle oxígeno a este tema. Yo no cambiaría mis prioridades como asesor en el recomendar eso, porque me parece que sería darle oxígeno a algo que nosotros no sabemos si tiene o no entidad, si tiene o no cuerpo. Doctor, seguiremos charlando. Esto es algo que, como bien usted decía, recién está empezando, llevará su tiempo y obviamente uno le irá haciendo el seguimiento a esta cuestión que es delicada por la manera en que uno, repito, toma la noticia, y no es que uno esté ni a favor ni en contra de otro, pero golpea a la vista, suena fuerte cuando uno ve este tipo de publicaciones y salpica al fútbol paraguayo en general. Así es que estaremos muy pendientes de lo que podamos ir conociendo más adelante. Gracias por su tiempo, doctor, muy gentil. Al contrario, le agradezco a ustedes que me hayan dado esta oportunidad. Muy amable, y quedo atento a sus llamadas. Muchas gracias. Adiós. El doctor Rodolfo Buetich.
abogado de la APF, asesor jurídico de la APF, y ahí está la cuestión. Ellos van a ir primero por la cuestión de la investigación que se lleva a cabo en la Argentina. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Hace 11 años, tomamos el compromiso de mantenerte informado, con un estilo diferente de hacer AM, con un equipo enorme que todos los días se pone como objetivo contarte la actualidad minuto a minuto. Cambiaron muchas cosas, pero la esencia monumental no cambió, nos transformó. Gracias a tu preferencia, 11 años monumentales. Monumental 1080 AM es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 29 grados. Alfredo Benítez, quien fue detenido por el secuestro y asesinato de Ediger Friesen y otras 2 personas, aseguró que encontró en el monte los 1.064 millones de guaraníes que fueron hallados enterrados en la parte trasera de su vivienda. El sospechoso fue consultado sobre su participación en el hecho. Dijo que no conoce a las víctimas y aseguró que él solo